No soy Goblin Slayer 133, 144. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133 Gos. Alia y el lobo gris Ulfen caminaron de nuevo por el desolado desierto. Los peatones y los carruajes eran mucho más escasos que en los últimos días, y el frío era cada vez más intenso. Ambos hombres poseían un físico robusto, especialmente Gos. Dejando a un lado su falta de bonificaciones de clase guerrero y sus correspondientes poderosas habilidades de combate, sus atributos probablemente no eran peores que los de algunos guerreros de nivel 1. En consecuencia, hacía tiempo que no enfermaba, y su resistencia al frío era muy superior a la de la gente común. 2 misiones más completadas, dijo Alia, tachando anotaciones en su cuaderno y exhalando. Aunque pueda parecer extraño seguir aceptando estas pequeñas misiones después de alcanzar el nivel bronce, en realidad es bastante eficiente, respondió Gos. No me importa, dijo Alia, extendiendo las manos y añadiendo con un toque de sarcasmo. Pero últimamente, parece que algunos han empezado a apodar a nuestro equipo el escuadrón cazador de goblins. Gos se quedó sin palabras. Admitió que la frecuencia y el número de goblins que había estado matando habían aumentado recientemente, pero no se debía a que eran los monstruos predominantemente activos en la zona. Con el frío, no quería viajar largas distancias, así que empezó a centrarse en completar encargos menores en los alrededores. Tras solicitar ingreso al gremio, le concedieron permiso para completar simultáneamente 2 encargos estándar, ya sea en lugares cercanos o por la misma ruta. Esto le permitía completar 2 misiones en una sola salida, a menudo matando a unos 30 monstruos, y regresar a Greystone en menos tiempo que la mayoría de las misiones de nivel básico. La eficiencia rivalizaba con la de las misiones de una estrella de nivel básico, pero con mayor seguridad. Sin embargo, quizá alguien se había fijado en sus misiones, o quizá las aldeas cercanas, profundamente conmovidas al ver a un pez gordo como un aventurero bronce ayudándoles, habían corrido la voz sobre sus logros. Tras varias salidas, el nombre de asesino de goblins se extendió discretamente por Greystone. Muchos profesionales bronce conocían a un maniático de las misiones entre sus compañeros, apasionado por eliminar monstruos goblin. La mayoría de los aventureros bronce desdeñaban esas trivialidades. La mayoría ya había completado sus misiones y estaba recargando baterías para la cacería invernal, lo que les dejaba menos tiempo para chismes. Gauss, sin embargo, destacaba por seguir matando monstruos con los aventureros de nivel inferior en este momento crítico. Dejémoslos hablar, centrémonos en entrenar y mejorar nuestra fuerza. Una vez que alcancemos un nivel superior, los chismes deberían calmarse, recordó Gauss un dicho que había oído en su vida pasada. Cuando tengas éxito, descubrirás que todos a tu alrededor son buenas personas. Alia no respondió. No compartía la confianza de Gauss, la convicción de que podría ascender a una profesional de alto nivel. Aunque muchos habían elogiado su talento, ella sentía que no era nada comparada con un verdadero genio. Tras consolar brevemente a Alia, Gauss echó un vistazo al manual del aventurero. Total de monstruos abatidos: 619. Había estado en 3 rondas, completando 6 misiones normales y abatiendo a 115 monstruos comunes, la gran mayoría goblins que vagaban por el desierto. Por desgracia, aún queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar las 1000 muertes antes del inicio oficial de la cacería invernal. La buena noticia es que, tras varias misiones, la habilidad salto mejorado se ha mejorado a 1 contra 3. Se activa más rápido y la distancia de cada paso ha aumentado sutilmente en 12 centímetros. Puede que no parezca mucho, pero el aumento acumulado de movilidad en ataques continuos es considerable. Correr rápido es sin duda una ventaja, ya que le da más oportunidades, ya sea persiguiendo enemigos o escapando. La mano del mago y el misil mágico deberían mejorarse pronto. El viento azotaba, y los 2 hombres y el lobo mantenían la cabeza gacha mientras corrían. A medida que se acercaban a Greystone Town, más y más gente se unía desde los diversos caminos secundarios. Gauss miró a la multitud. De repente, entre los grupos de aventureros polvorientos y desmoralizados, vio una figura familiar. Ese rostro pecoso. ¿Era Marín? Entrecerró los ojos. Recuerdos y realidad se superpusieron. Sí, esa persona era el amigo superficial que su yo original había conocido mientras trabajaba en la herrería. Fui a la herrería hace un tiempo y supe que se había ido, decidido a convertirse en aventurero. Parece que ahora está empezando a aceptar encargos.
Gauss los observó a él y a sus compañeros, y sintió que no se veían muy optimistas. Además de su aparente baja moral, su equipo parecía mostrar diversos grados de daño y pérdida, con arañazos y magulladuras visibles al examinarlo más de cerca. Al acercarse, Gauss pudo oír claramente a alguien parecido al capitán murmurando algo en el grupo. Les dije que no pelearan. Ya han perdido varias armas y no han completado ninguna misión. Ya casi llega el invierno, creo que deberíamos dispersarnos. El capitán se rascó el pelo con frustración, señalando a Marín con el dedo. ¿Y tú, Marín? ¿Cuántas veces te he dicho que no te asustes? ¿Y tú? Te tiemblan las manos como coladores cuando empiezas a pelear. Ay, son los peores compañeros que he tenido. El grupo perdió la compostura rápidamente ante los murmullos irritados del capitán. Caminaban aturdidos. Ante esta situación incómoda, Gauss dudó si saludarlos. Sin embargo, el lobo gris, Ulfin, que caminaba delante, tenía una presencia tan fuerte que atrajo rápidamente la atención de todos los que pasaban, incluido el grupo. Instintivamente, miraron hacia él, al tiempo que dirigían la mirada hacia Gauss y sus compañeros tras el gran lobo. Los ojos de Gauss se encontraron con los de Marín en el aire. Gauss percibió con claridad que Marín lo había reconocido y abrió los ojos de par en par al instante. Ya no había necesidad de darle vueltas. ¡Qué coincidencia!, esbozó una sonrisa incómoda. Tú también te has convertido en aventurero. Sí, Marín instintivamente se cubrió la cara con las manos, se rascó la nariz y apartó la mirada. Muchas veces había imaginado encontrarse con un conocido, pero sus fantasías siempre lo habían representado regresando a casa glorioso, a caballo y cargando un montón de botín de vuelta a la ciudad. Pero ahora mismo, se encontraba en un aprieto que menos quería ver. El capitán acababa de regañarlo tan fuerte que ni siquiera podía levantar la cabeza, y el otro hombre lo había oído todo con claridad. Además, Gauss era increíblemente alto y guapo. Su figura elegante y bien equipada contrastaba marcadamente con su figura, ahora desarmada, como la de un esbirro. Quería darse la vuelta y correr. ¡Qué humillante! Recordó que meses antes, inspirado por el botín que Gauss había amasado, su deseo de convertirse en aventurero se había vuelto imparable. Finalmente, convenció a sus padres para que financiaran la compra de un equipo de esgrima, y tras un tiempo de entrenamiento, se registró como aventurero. Había imaginado que, como Gauss, ganaría plata rápidamente, mejoraría su equipo y escaparía de su humilde estatus. Pero la realidad fue mucho más cruel. Su carrera como aventurero había estado llena de altibajos. Su primer equipo se disolvió en Neijiang debido a las bajas. Este segundo equipo también parecía precario. Solo después de convertirse en aventurero se dio cuenta de que la vida de un aventurero distaba mucho de ser la vida glamurosa que había imaginado. Solo podían luchar con las tareas más sencillas. Incluso si completaban la misión, cada uno no recibiría mucho a cambio. Si fallaban, no solo no recibirían ninguna misión, sino que también tendrían que pagar sus raciones y suministros, e incluso sufrir el daño o la pérdida de valiosas armas y armaduras. Estos son los riesgos inherentes a los aventureros de bajo nivel, y su situación actual, casi atolladero, los atrapa fácilmente en un círculo vicioso. Su tasa de finalización de encargos es baja, lo que les impide ganar dinero, reparar, comprar o mejorar su equipo. La falta de poder de combate reduce aún más su tasa de finalización de encargos, lo que lleva a la disolución del equipo y, por falta de experiencia, a unirse a equipos aún más débiles y de menor nivel. Me acabo de enterar de que te fuiste cuando fui a la herrería la última vez. Pensaba charlar contigo. Gauss intentó aligerar el ambiente, con la esperanza de recordar el pasado. Sí, dijo Marín en voz baja. Gauss bajó la mirada, fijando la mirada en la cabeza de Chara por un momento. Sigue adelante, nos veremos algún día. Al ver el declive del otro, Gauss ofreció unas palabras amables. Él y Alia aceleraron el paso, alejándose gradualmente bajo la mirada de los transeúntes hasta perderse por completo de vista. Los compañeros de Marín se acercaron. Marín, ¿conoces a ese hombre? Es un amigo que trabajaba conmigo en la herrería, él. ¿Qué pasó? La marcha de Gauss relajó un poco a Marín, pero al darse la vuelta y ver a sus compañeros nerviosos, volvió a ponerse nervioso y preguntó con cautela. Ese hombre es un aventurero bronce. Exclamaron los compañeros, con la mirada fija en Marlene y los ojos llenos de incredulidad. ¿Trabajando juntos en la herrería? Eso significaba que el otro hombre se había convertido en aventurero no antes que Marlene. ¿Viste eso? Replicó Marlene con incredulidad.
Aunque llevaba poco tiempo en la industria, sabía lo que significaba el rango bronce, y replicó inconscientemente. 5-5H5. ¿Cómo pude estar equivocado? ¿No viste las insignias verdes en sus pechos? Marín recordaba vagamente que justo ahora, un destello verde apareció en el pecho de Gauss. Pero estaba tan avergonzado en ese momento que quería que se fuera rápido, así que no tuvo energías para mirar con atención. ¿Aventurero de bronce? ¿En serio? Y. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Marín sintió una confusión y envidia indescriptibles en su corazón. En su conocimiento, las personas más intocables del pueblo eran esos profesionales, y Gauss se había convertido en uno de ellos ahora. Pensando en un año, no hace mucho, solo era un trabajador temporal en la herrería, indefenso. Incluso un plebeyo como él podría encontrar un sentido de superioridad en él, presumiendo de comer carne algún día, revelando casualmente otra asignación al día siguiente. Al ver la envidia manifiesta en sus ojos en ese entonces, sintió una profunda satisfacción. Pero ahora, el contraste entre sus situaciones solo le pareció increíblemente irónico. Su único consuelo era que Gauss no parecía compartir su deseo de presumir. De lo contrario, estaría completamente mortificado. Marín, ¿es posible que tu amigo nos guíe? Marín se giró para ver al capitán, que acababa de fanfarronear y regañarlo, ahora lucía una sonrisa aduladora que nunca antes había visto. A Marín se le hizo un nudo en la garganta. Una náusea lo invadió. ¿Por qué había tanta diferencia entre él y yo? ¿Un conocido? Preguntó Alia después de que se marcharan. El círculo social de Gauss era aún más pequeño que el de ella. Fuera del hotel, rara vez interactuaba con alguien cercano. Tras un momento de silencio, Gauss relató brevemente su relación con Marín. No es apto para ser aventurero, dijo Alia con insistencia. No se refería solo a sus habilidades, sino también a su mentalidad y aura. La expresión apagada y cobarde de Marín al ser reprendido por el capitán revelaba su comportamiento habitual dentro del equipo. Los aventureros requieren una determinación férrea, hacia sus enemigos, hacia sus compañeros y hacia sí mismos. Sin forzarse a ser duros, a menos que posean un talento excepcional, sería extremadamente difícil superar el atolladero del fondo. Esa es su decisión, dijo Gauss con calma. Él y Marín eran solo conocidos, e incluso los amigos cercanos no tenían derecho a dictar las decisiones de vida de nadie. Dos caminos en el bosque. Toma uno y perderás el otro. Pero en realidad, ambos caminos traen dolor. Marín no parecía adecuado ahora, pero si ella lo convencía de que se rindiera, más tarde podría arrepentirse de no haber persistido. En ese caso, una sugerencia bien intencionada solo podría generar resentimiento. Ay, es tan difícil para un aventurero de bajo nivel destacarse del resto de la manada. Alia suspiró, recordando un recuerdo. El viaje transcurrió en silencio. Cruzaron la puerta y entraron en Greystone Town. El pueblo era notablemente más cálido que las tierras salvajes. Primero, presentaron misiones al gremio de aventureros. Aunque eran encargos triviales, les proporcionaban al menos 30 monedas de plata. Con un daño y desgaste mínimos en sus armas, podían cubrir sus gastos diarios y aún les sobraba algo. Gauss no esperaba mucho de estas pequeñas misiones. Las consideraba un calentamiento antes de la cacería invernal, una oportunidad para practicar magia y acumular bajas. Caminando por la calle, Gauss notó una disminución significativa en el número de aventureros de bajo nivel. Muchos habían regresado a sus pueblos para pasar el invierno. Por el contrario, el número de aventureros bronce, atraídos por la cacería invernal, había aumentado y se veían por todas partes. Esto provocó que las tiendas y los habitantes de la calle se volvieran más reservados en sus movimientos y conversaciones. Mientras Gauss y los demás caminaban, ocasionalmente se topaban con otros aventureros bronce que los saludaban con la cabeza. Deberíamos comprar carne seca, les recordó Alia. Había pasado más de una semana desde la última vez que encargaron al taller de alimentos que la procesara. Los dos hombres deambularon por calles y callejones hasta llegar a un patio anodino. Llamaron a la puerta y entraron. El dueño del taller no estaba, solo unos pocos trabajadores disfrutando tranquilamente del último rayo de sol otoñal. Al ver entrar a las dos imponentes figuras, los trabajadores se tensaron visiblemente. Solo después de que Gauss les presentara el contrato, respiraron aliviados y los condujeron a los secaderos. Según su solicitud, se divide en 3 sabores: original, salado y picante. Cada uno pesa aproximadamente 32 kilos. Gauss examinó con la mirada la carne seca en los estantes.
Tras un complejo proceso, la carne de rana se había convertido en hebras de cecina seca, dura y oscura. Inclinándose ligeramente, aún percibía el rico aroma salado de la carne. Tras confirmar que efectivamente era la carne de rana que había proporcionado, sin ninguna otra carne no relacionada, asintió. Luego le pidió al dependiente que lo ayudara a embolsar y empacar la carne, guardándola en una bolsa. Haré que los magos lo limpien a fondo cuando regrese, pensó Gauss. Aunque el taller parecía limpio, estaba secado al aire, así que era inevitable que acumulara polvo e impurezas. Los magos podrían eliminar estos residuos. Ha llegado el primer lote de suministros, dijo Gauss, mirando a Aliyah. Si no ocurría nada inesperado, Aliyah debería dominar la técnica de la valla de Dios en los próximos días. Para entonces, con una dieta equilibrada de cecina de rana mágica y bayas mágicas, no tendría que preocuparse por sus propios suministros por un tiempo. Combinado con sus glándulas de almacenamiento de energía, podía demostrar una resistencia mucho mayor que otros aventureros en batallas prolongadas, por lo que no estaba tan ansioso por reclutar nuevos miembros. Otros equipos tenían que depender del número para compensar su baja fuerza física y mágica. Pero él era diferente. Mientras tuviera suficientes suministros, podía hacer el trabajo de varios otros. Sobre todo porque dominaba la meditación, la practicaba todas las noches. Su poder mágico seguía creciendo a un ritmo considerable. En poco más de una semana, ya había aumentado su reserva de casi 10 misiles mágicos de descenso. Además, la barra de maná oculta en la glándula de almacenamiento de energía aumentaba lentamente con cada goblin asesinado. Su maná ahora era suficiente para lanzar hechizos de primer nivel con relativa facilidad. Al día siguiente, Gauss se despertó temprano. Al levantarse de la cama, tembló inconscientemente. Fuera de la fría ventana, bajo el cielo gris negruzco, un suave copo de nieve caía silenciosamente, como una capa de sal brillante. ¿Nevando tan pronto? Gauss, contemplando el cielo gris y las primeras nieves que cubrían el mundo, sintió un vago presentimiento. Aunque la reunión anterior había advertido de un comienzo temprano de la cacería invernal, esta repentina ola de frío podría traer cambios impredecibles. Se puso ropa de invierno gruesa, Gauss salió de casa y se dirigió rápidamente al hotel. En el vestíbulo, un fuego rugía en la chimenea, disipando con avidez el frío que había invadido la habitación. Y esta vez, Aliyah finalmente había llegado antes que él. Estaba envuelta en un cálido abrigo de piel y llevaba un gorro de piel divertido. Al verlo llegar, sonrió y lo saludó. «Está nevando, tan de repente». Los dos estaban desayunando, hablando de esta repentina nevada temprana. Parece que nunca había sido tan temprano en años anteriores. En efecto. Gauss asintió en respuesta. De hecho, no le preocupaba demasiado. Aunque conservaba los recuerdos de su cuerpo original, no era su experiencia personal después de todo, así que aún había algunas diferencias. Pero para Aliyah, quien viajaba a menudo, esto podría tener una impresión particularmente profunda. Presiento que la caza de invierno de este año probablemente será temprana, continuó Aliyah. También debemos prepararnos rápido. Los finos copos de nieve cayeron durante 1 o 2 horas, luego cesaron. Tras el cese de la nieve, las calles se fueron llenando gradualmente, destacando los aventureros de bronce. Claramente, Gauss y Aliyah no fueron los únicos en darse cuenta de que esta nevada temprana podría indicar un comienzo temprano de la caza de invierno. Durante los días siguientes, ambos recibieron un aviso del gremio de aventureros y dejaron de aceptar misiones. Aprovecharon este tiempo para dedicarse por completo al entrenamiento, con la esperanza de mejorar sus habilidades y fuerza antes de la cacería invernal. Gauss dedicó toda su energía a sus misiles mágicos. Hace unos días, los misiles mágicos estaban a solo unos puntos de mejorar. Aunque su progreso se ralentizó tras la batalla 1v3, el extenso entrenamiento de Gauss, sus repetidos lanzamientos y ajustes finalmente llevaron su barra de progreso al límite. Tras mejorar con éxito el hechizo de primer anillo misil mágico 1v4, un centésimo de LV3 a LV4, el cambio más significativo fue que la velocidad de fijación del objetivo mejoró aún más. Antes, necesitaba concentrarse y contener la respiración para completar la fijación del enemigo antes de la batalla, y luego podía lanzar el hechizo con éxito. Ahora, fijar el objetivo es obviamente mucho más fácil. Con un poco de concentración, puede anclar el objetivo con suavidad. La capacidad de fijar objetos en movimiento también es mucho mayor que antes. Esta es, de hecho, una mejora muy importante.
Comparado con la potencia y la velocidad de vuelo, aunque parezca insignificante, el bloqueo es en realidad la premisa fundamental. Sin el primer paso, no se podrá lanzar el hechizo con éxito posteriormente. Por no hablar de herir o matar al enemigo. Por muy poderoso que sea el hechizo, es inútil si no puede alcanzar al enemigo. Y cuanto mayor sea la competencia en la habilidad, mayor será la posibilidad de que Gauss mejore el efecto del hechizo mediante un entrenamiento intensivo. Por ejemplo, actualmente quiere añadir resistencia al veneno a su campo de fuerza, así como futuros intentos de aumentar el número de ráfagas de misiles simultáneas. Todo requiere suficiente competencia. Cuanto mayor sea la competencia, más profunda será la comprensión de la esencia del hechizo y mayor su operatividad. Por eso, muchos magos expertos y otros profesionales desarrollan estilos de hechizo únicos. Mientras Gauss entrenaba diligentemente, Alia también estaba ocupada, y ella también cosechó una recompensa. Primero, finalmente dominó el hechizo Valla Divina, un hechizo divino que había estado entrenando durante algún tiempo, pero que se había estancado en una etapa crucial. Afortunadamente, con la ayuda de Gauss, su progreso ha mejorado rápidamente. En segundo lugar, también completó el contrato con su segundo compañero, el cuervo. Eligió al cuervo sobre otras aves por varias razones. Primero, el mercado de mascotas en Greystone no era tan completo como en las ciudades más grandes, donde se podía comprar cualquier animal en cualquier momento. Segundo, los cuervos poseen una inteligencia y habilidades de comunicación superiores a las de los halcones. Con entrenamiento, pueden dominar el lenguaje humano simple, lo que les permite transmitir información con precisión incluso a alguien como Gauss, quien no entiende el lenguaje animal. Además, su capacidad para identificar y reaccionar a las marcas del mapa, las advertencias y las condiciones inusuales del bosque supera con creces la de otras aves rapaces comunes. Además, los cuervos poseen un sigilo superior, lo que los hace menos visibles en las ciudades. Tras el contrato, los cuervos pueden mimetizarse con los omnipresentes cuervos salvajes o formar sus propias bandadas, recopilando información mediante la comunicación con sus compañeros. Por lo tanto, son muy eficaces como exploradores de inteligencia y reconocimiento. Gauss y Alia, cada uno con su propio progreso, compartieron sus hallazgos en un espacio abierto. Gauss aceptó la valla mágica creada por Alia mediante la técnica de la valla divina. Era una fruta roja tenuemente brillante, del tamaño de un dedo. ¿Te gustaría probarla? Gauss asintió, echándose la valla mágica a la boca. En cuanto entró, se derritió, y su dulce jugo afrutado fluyó por su garganta. Entonces, en un tiempo sorprendentemente corto, la energía saciante que proporcionaba, gracias a su efecto mágico, se dispersó rápidamente, transformándose en una corriente de energía pura extremadamente fácil de digerir y absorber. El talento de Gauss, glándula de almacenamiento de energía, capturó rápidamente esta energía. Una era naturalmente apta para la absorción, la otra la aceleraba. Eran una pareja perfecta. Pronto, el poder mágico de Gauss, perdido al probar el misil mágico, comenzó a recuperarse gracias a la transformación de la glándula de almacenamiento de energía. Consumir las vallas mágicas evadió el proceso de digestión de la comida común y pasó directamente a la etapa de absorción. Excelente, los ojos de Gauss se iluminaron. Había pensado que las vallas creadas con la técnica de la valla divina le irían bien, pero no esperaba que fueran tan compatibles. Era como si el hechizo hubiera sido hecho a su medida. Esto significaba que en batalla, mientras tuviera una reserva de vallas mágicas, podría reponerlas rápidamente en cualquier momento. Alia, ¿cuántas vallas mágicas puedes hacer ahora mismo? 8 en un santiamén, respondió Alia. Puedo hacer algunas con antelación, pero las vallas mágicas no se conservan bien. Pierden su poder mágico y se estropean en 2 o 3 horas. Gauss asintió. Una docena, más o menos, sería suficiente para emergencias. No podía comerse las vallas mágicas toda la comida, y aún le quedaba carne de rana seca. Comerlas juntas le daría mucha resistencia. Además, Alia no podía ser simplemente una máquina de hacer vallas mágicas. Necesitaba reservar la energía natural que necesitaba para lanzar hechizos, para que luego pudiera lanzar otros hechizos y artes divinas. Después de probar las vallas mágicas, Gauss miró al cuervo que jugaba en el aire con el lobo gris Ulfin. Los cuervos son más grandes que los cuervos comunes. El cuervo de Alia, probablemente aún adolescente, ya medía unos 50 centímetros. En condiciones normales de desarrollo, un cuervo alcanzaría los 60-70 centímetros, con una envergadura de aproximadamente 1,2 metros.
Con una crianza especial, podría crecer aún más. Así pues, si bien es principalmente un explorador que recopila información, sus capacidades de combate son formidables. Gauss contempló al cuervo con el corazón conmovido. Su exterior parecía completamente negro, pero una mirada más de cerca reveló que no lo era del todo. Capas de iridiscencia azul negruzca brillaban a través de las puntas de sus alas, como metal templado. Sus ojos eran agudos, revelando sabiduría y espiritualidad. Sus garras y su pico eran de lo más impactantes. El pico era grueso como la obsidiana, y sus garras ganchudas, en forma de hoz, estaban cubiertas de una piel gruesa, similar a una armadura, con sus puntas afiladas lo suficientemente poderosas como para desgarrar la sarga. ¿Podrían los cuervos contratados conspirar con cuervos salvajes y cuervos para formar y expandir su propia colonia? De esa manera, dondequiera que estuviera el equipo de Gauss, una vasta e invisible red de cuervos rondaría, proporcionándoles un flujo constante de información. Los pensamientos de Gauss vacilaron. Alía ya había invocado al cuervo y le había presentado a sus compañeros. El cuervo era una criatura muy inteligente. Tras recibir la atención de Alía, mostró con sensatez su afecto hacia el compañero de su nuevo amo, rozando cariñosamente su cabeza contra el brazo de Gauss. Por supuesto, esto también se debía al encanto de Gauss. Este atributo no solo era efectivo en humanos, sino que ocasionalmente también podía funcionar en otras criaturas neutrales. Con todo listo, Gauss y sus compañeros esperaron en Greystone Town unos días más. El clima se fue enfriando gradualmente durante los días siguientes. Finalmente, en medio de su ansiosa anticipación, recibieron la última llamada del gremio de aventureros para su reunión. En la calle principal de Greystone Town, los peatones evitaban las calles, dejando la vía principal despejada para los equipos de caza invernal que se preparaban para abandonar la ciudad. Los ciudadanos se agolpaban alrededor de las ventanas, observando con curiosidad y asombro. Aventureros de bronce, rara vez vistos antes, se congregaban en un arroyo. Los niños, presenciando semejante viaje por primera vez, gritaban de emoción. Los aventureros se alineaban en las calles en grupos de 3 o 4, esperando para subir a los carruajes. Algunos aventureros de bronce optaron por montar a caballo. Gauss se quedó de pie a un lado de la calle, mirando al grupo. Su mirada se fijó en la figura que iba al frente. Everard, el presidente del gremio de aventureros de Greystone. El hombre que una vez cautivó la sala de reuniones con su aura invisible, y a quien Gauss consideró temporalmente el profesional más poderoso que jamás había conocido, cabalgaba un majestuoso caballo blanco. Por supuesto, no fue el propio Gauss ni el caballo blanco lo que atrajo su atención, sino la criatura mística que lo acompañaba. Un grifo. Quizás debido a su rol de líder, Everard no montaba el grifo. Pero cualquiera con ojo perspicaz podía ver el estrecho vínculo entre él y Everard. Gauss no era el único que vigilaba la montura grifo. De hecho, muchos aventureros de bronce del grupo también la observaban en secreto. Como montura, especialmente como montura voladora, el grifo era increíblemente llamativo. Con cuerpo de león y cabeza de águila, la mitad delantera era una enorme águila, cubierta de plumas doradas oscuras y un pico curvado como una garra de hierro negro. La mitad trasera era un cuerpo de león de color ámbar, con su enorme cola azotando el aire con un crujido. Además de su poderosa estructura, la montura de grifo lucía una cabeza y un peto que brillaban con una luz extraña, y una silla de montar adecuada para jinetes humanos se ajustaba a la cintura, lo que realzaba su majestuosidad. Incluso desde la distancia, parecía increíblemente formidable. Además, Greystone Town y sus alrededores no eran conocidos por los grifos. Solían vagar por las montañas, construyendo nidos en acantilados y picos escarpados con ramas, hojas y huesos de sus presas. Por lo tanto, esta era la primera vez que Gauss veía a estas extraordinarias criaturas. Me pregunto cuántas monedas de oro vale esta montura de grifo. Quizás porque Gauss había planeado comprar una montura recientemente, la idea cruzó repentinamente por su mente al ver el grifo. Me temo que debe ser una cifra astronómica, negó con la cabeza. Una montura de este calibre aún estaba demasiado lejos de su alcance. Incluso si tuviera el dinero, sin la habilidad suficiente, probablemente sería difícil domar a una criatura tan salvaje. Sinceramente, entre las monturas voladoras, los grifos no eran particularmente excepcionales. Gauss recordaba a los jinetes de dragón en este mundo. Y no eran subdragones como los wyverns, sino auténticos dragones de pura sangre. En términos de valor puro, las monturas de dragón eran realmente inconmensurables.
A medida que la procesión continuaba, finalmente tomó forma una bulliciosa procesión. Compuesta por más de 100 aventureros bronce, una docena de aventureros de élite de nivel inferior autorizados a unirse a la batalla y un enorme convoy de suministros logísticos, llenaba toda la larga calle. Gauss, miembro del equipo, sintió una oleada de emoción al contemplar este magnífico espectáculo. Él y Aliyah subieron a un carruaje. Aliyah, aún hablando con el lobo gris, Ulfin, les indicó que siguieran el vehículo con cuidado y no se perdieran entre la gran multitud. Gauss levantó la lona de la ventana. Los habitantes del pueblo, en los alféizares de las ventanas de los edificios a ambos lados, sabían que los aventureros de bronce se disponían a llevar a cabo una última campaña a gran escala para eliminar al inminente ejército de monstruos del bosque antes de la llegada oficial del invierno. Además, la rara visión de semejante fuerza de élite y sus diversas criaturas fantásticas les enrojecía la emoción. Agitaban las manos y lanzaban fuertes vítores de despedida. Los aventureros, anticipando la oportunidad de empezar a cazar monstruos y ganar oro, estaban generalmente de muy buen humor y saludaban a los residentes de ambos lados. Gauss también estaba inmerso en el ambiente entusiasta. El convoy empezó a avanzar lentamente. Ruido. El enorme convoy rodó por el camino empedrado, con un ruido sordo pero ordenado. Gauss estaba a punto de retirarse al coche. De repente, al recorrer con la mirada la puerta de una taberna, vislumbró varias figuras familiares. Levin, el aprendiz de espadachín Doyle, el arquero Oliver, la aprendiz de sacerdote Daphne y Meva. Los miembros del escuadrón de acosadores nocturnos estaban allí de pie, saludándolo con fuerza. En serio. Gauss torció ligeramente la boca e inmediatamente se inclinó hacia adelante, agitando los brazos vigorosamente en respuesta. Parecían decir algo, pero por desgracia, la distancia era excesiva. El rugido de las ruedas y las voces estridentes ahogaron sus gritos. En la puerta de la taberna. Gauss nos ha visto. ¡Qué impresionante! Si algún día puedo disfrutar de los vítores de tanta gente como esta e ir a la guerra, valdrá la pena morir por ello. Doyle sentía una envidia tremenda. PFFT, 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 no maldigas a Gauss solo por envidia. Ah. No, hablaba de mí, oye, me pregunto si nos oyó decir que lo esperaríamos a tomar algo. Todo es culpa tuya. Meva lleva mucho tiempo diciendo que quería reunirse con Gauss, pero te daba vergüenza aceptar, temiendo quedar mal, refunfuñó Oliver con calma. ¿Soy solo yo? ¿Y tú y Levin? Al perderse de vista el carruaje de Gauss, los demás empezaron a discutir y reír. Gauss se recostó en el carruaje, tranquilizándose. ¿Por qué es tan grandiosa la expedición de este año? Preguntó Aliyah, sentada, sacudiendo la cabeza en voz baja. ¿No es así en años anteriores? Preguntó Gauss un poco sorprendido. No, al menos no en la que participé el año pasado, respondió Aliyah. Aunque cualquiera podría haberse enterado de nuestra expedición si hubiera preguntado, nos reunimos a las afueras del pueblo ese día. El rostro de Gauss se iluminó al comprenderlo. Había dicho que debería haber llegado a Greystone por estas fechas el invierno pasado, pero no recordaba una ceremonia tan grandiosa. Quizás sea para levantar la moral de la gente, hizo una pausa. Tras la muerte del legendario maestro de la espada, he empezado a oír rumores de que estallará una guerra contra monstruos en los próximos años. Un pueblo fronterizo como el nuestro, Greystone, se encuentra justo en la primera línea del territorio de los monstruos. Muchos residentes están entrando en pánico, y aquellos con contactos incluso se preparan para mudarse a zonas más seguras del interior. Quizás el gremio esté usando este incidente para dar a los residentes algo de confianza y perseverar, asintió Gauss. Quizás, un desierto de caza invernal que no era como lo había imaginado. El viento en el desierto traía nieve gruesa y un aura salvaje, silbando a través del páramo infinito. Bajo la densa blancura de la nieve, el borde del lejano bosque esmeralda se asemejaba al lomo de una bestia gigante dormida, proyectando una sombra aterradora. 5 y 5L5 5V5 C5 X5 D5 Un equipo silencioso avanzaba hacia el horizonte, con un carruaje de cajas en el centro. Delante del carruaje, una docena de jinetes libres, como flechas de un arco, corrían por el desierto ligeramente ondulado con sus cuerpos rebotando mientras cabalgaban. Estos jinetes no se alineaban ordenadamente, sino que mantenían una formación suelta pero coordinada, constantemente alerta en todas direcciones, actuando como los ojos, oídos y puntas de lanza del equipo.
Sus agudos ojos, a través de la tela que cubría sus rostros semicubiertos, escrutaban constantemente el frente, los flancos y cualquier sombra que pudiera albergar una amenaza. Detrás del equipo yacía un pesado carro de carga. Los carros estaban repletos de sacos abultados, barriles de roble y provisiones, bien envueltos en hule, todo firmemente sujeto con gruesas cuerdas. Las bestias de carga exhalaban un aire denso y blanco y avanzaban con dificultad, pero seguían de cerca al convoy, que había aminorado deliberadamente la marcha. El aire parecía helado. Solo el sordo traqueteo de las ruedas sobre el suelo helado, el traqueteo de los cascos de los caballos, el silbido del viento y el jadeo de las bestias de carga se entrelazaban para formar la apagada melodía del avanzante vasto convoy. Dentro de los carros, los aventureros cerraron los ojos y calmaron la respiración. Abandonar la ciudad significaba decir adiós a la seguridad. Debían estar mental y físicamente preparados para luchar en cualquier momento. Garganta. Un grito penetrante, ligeramente metálico y gutural resonó desde gran altura, rompiendo al instante la quietud del suelo. Mucha gente retiró simultáneamente las lonas de las ventanillas de sus coches y miró hacia arriba. En el cielo gris, envuelto en nubes, una ágil y pequeña mota negra se elevaba con gracia y poder. La luz del sol se filtraba ocasionalmente entre las nubes, iluminando a la criatura, proyectando un fugaz brillo metálico. Era un grifo. Gauss bajó la mirada, siguiendo la dirección del grifo. El límite del bosque esmeralda se ensanchó gradualmente ante su vista. Sus gritos recordaron a todos que el destino, el bosque esmeralda, estaba cerca. En el límite del bosque, se había elegido una extensión plana como campamento temporal. El pesado cargamento y el personal de logística no podrían acompañar a los aventureros a las peligrosas profundidades del bosque esmeralda. No solo los retrasarían, sino que probablemente se convertirían en una carga que requeriría protección adicional. Sería mejor quedarse allí y brindar apoyo logístico a esta fuerza expedicionaria. Los carruajes estaban aparcados en las afueras, sirviendo como fortificaciones defensivas temporales. En el recinto central, se levantaron rápidamente tiendas de campaña. Gauss y Alia desembarcaron para estirar las piernas. Él ladeó la cabeza para contemplar el bosque cercano, algo sorprendido por el exuberante verde que aún brillaba tenazmente bajo la fina nieve, como si el bosque luchara con las fuerzas celestiales, creando esta extraña escena estratificada. Sin embargo, el descenso de temperatura era real, y el suelo estaba cubierto de hojas caídas, lo que indicaba que el bosque se estaba marchitando. ¿Puede Ike volar en la nieve? Gauss miró al cuervo posado en el brazo de Alia. Ike era el nombre que Alia le había dado al cuervo, que acababa de ser contratado. Como acababa de empezar a aprender el lenguaje humano y solía repetir lo que decían los demás, recibió ese nombre. Sí, asintió Alia, acariciando suavemente sus brillantes plumas. Lo necesitaremos para la inteligencia esta vez. Como si supiera que hablaban de él, el cuervo alzó la cabeza con orgullo. Tras un breve descanso de los aventureros, Everard convocó rápidamente a todos los miembros que participaban en la cacería invernal. Dado que las precauciones específicas se habían anunciado en una reunión el día anterior a la partida, no hubo un discurso extenso en ese momento. El propósito de la llamada era simplemente distribuir los mapas que marcaban las zonas de patrulla de cada equipo a cada capitán. El centenar de personas de este equipo invernal se dividían en unos 30 equipos. Algunos eran ligeramente más numerosos, mientras que otros eran equipos simplificados de 2 o 3 personas, como Gauss, con un promedio de 4 personas por equipo. Gauss y Alia eran el equipo número 23. Como capitán, Gauss dio un paso al frente y esperó. Cuando llegó su turno, los ojos rojos de Everard se posaron en él un instante con interés antes de tomar el mapa de la mesa junto a él y entregárselo. ¿Es usted Gauss? Sí, presidente. Gauss se sorprendió un poco de que el presidente pudiera pronunciar su nombre, pero contuvo sus emociones al pensar en la información de la lista. No está mal. Everard sonrió levemente y habló en voz baja. Cuídense. Si se encuentran con un enemigo que no puedan controlar, disparen una bengala e iré lo antes posible. Entendido, respondió Gauss. Este fue un punto clave enfatizado durante la reunión de ayer. Tras un breve intercambio, Gauss regresó con Alia con el mapa. Notó varias miradas dirigidas a él. Everard y los demás líderes de equipo simplemente habían intercambiado mapas, y solo susurraron algunas palabras cuando llegó su turno. Este inusual detalle llamó la atención de todos. Muchos se preguntaban si el líder del gremio prefería a los aventureros que disfrutaban matando goblins. ¿Conocen al líder del gremio? Preguntó Alia directamente.
Gauss negó con la cabeza, confundido. Antes de la cacería invernal, nunca había conocido al presidente Everard, o mejor dicho, nunca había tenido la oportunidad de conocerlo. Se decía que, durante los últimos 2 años, el presidente Everard había dedicado la mayor parte de su tiempo a su práctica privada, con la vicepresidenta Shirley y el secretario a cargo de los asuntos administrativos, y solo aparecía en eventos importantes como la cacería de invierno. Sin embargo, Gauss no entendía por qué la otra parte se tomaría la molestia de hablar con él. ¿Sería posible que Shirley se lo hubiera mencionado? O quizás su apodo, Matagoblins, le había llegado. No lo entiendo, no importa, mejor reviso el mapa. Gauss llamó a Alia y extendió el mapa. La ruta específica de la caza invernal se mantuvo en secreto durante su estancia en la ciudad, y solo se les asignó el número de equipo. No se les informó del itinerario hasta que salieron de ella. Es bastante profundo, señaló Gauss al mapa. Ya había estado en el bosque Esmeralda antes, pero esta vez la zona designada era mucho más profunda que la más profunda en la que jamás había estado. De no ser por el equipo de la caza invernal que lo lideraba, nunca se habría atrevido a aventurarse tan profundo. Sin embargo, esta también era una buena oportunidad. Cuanto más profundo era el bosque Esmeralda, mayor era la cantidad y variedad de monstruos que habitaban. Esa noche descansarían y la caza invernal comenzaría oficialmente mañana por la mañana. Luego, tras llegar al primer punto de reunión de monstruos, Everard y varios aventureros de nivel hierro negro atacarían el núcleo del ejército de monstruos y matarían al mago ogro que los lideraba. La misión de los aventureros de bronce como Gauss era eliminar las pequeñas fuerzas de monstruos que habían huido o se habían atrincherado en la periferia. El equipo de 2 personas, Gauss y Alilla, fue asignado a una zona bastante amplia en forma de abanico. Si les sobraba algo de capacidad tras despejar su propia zona, también podían apoyar las zonas vecinas. Por supuesto, esto no era gratuito. Cualquier monstruo adicional que mataran contaba para sus logros individuales, así que cuanto más trabajaban, más ganaban. Esta era una medida para fomentar la iniciativa. Sin embargo, las reglas eran claras. No se podía capturar un objetivo que alguien más estuviera atacando sin motivo, a menos que se descubriera primero o que la otra parte solicitara ayuda activamente. Con esto en mente, Gauss y Alilla entraron en la tienda asignada a su equipo y comenzaron a descansar y recuperarse. La cacería de una semana estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, en lo profundo del bosque, Gauss, Alilla y el lobo gris Ulfin vagaban por el bosque. Esto no es exactamente lo que imaginé al principio de la cacería invernal, dijo Gauss, observando el silencioso bosque. Aparte de ellos dos y el lobo gris, todo estaba en silencio, como si estuvieran cumpliendo una misión como siempre. Esperaba ver a Everard y a los aventureros hierro negro enzarzados en la batalla, pero la realidad era que la zona central de la batalla no requería la intervención de aventureros bronce débiles como ellos. Así como el personal de apoyo era una carga para el equipo de batalla, también lo era para la fuerza de combate principal. La visión inicial de aventureros avanzando en masa y enzarzándose en una batalla sangrienta y masiva contra las fuerzas enemigas, igualmente reunidas, no se materializó. Ya te acostumbrarás, sonrió Alia. Aunque Gauss era el capitán, esta era su segunda cacería invernal y ella tenía más experiencia que él, así que ya estaba bastante familiarizada con todo. Nuestro objetivo hoy es un pequeño grupo de monstruos liderado por un semiogro. Primero tenemos que encontrar su ubicación exacta. Aunque Gauss seguía sintiendo curiosidad por el frente de batalla, debía concentrarse en el enemigo al que estaba a punto de enfrentarse. ¿Y que ha vuelto? Alia levantó la vista de repente. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una figura oscura descendió en picado desde las copas de los árboles y aterrizó con firmeza en su protector de brazo. ¡Crack! Emitió un sonido seco el cuervo y que. Alia activó de inmediato su técnica de hablar con animales y comenzó a comunicarse con él. Ambos charlaron en el bosque. Gauss esperó pacientemente a que ambos terminaran su conversación antes de hablar. ¿Alguna información? Información tonta. Información tonta. Información tonta. Repitió Ike, girándose para mirar a Gauss. La boca de Gauss se torció imperceptiblemente y resistió el impulso de sujetarse la frente. Esta situación, no era la primera vez. Se consoló diciendo que esta tonta imitación era necesaria para que Ike dominara por completo el lenguaje humano simple y, posteriormente, se comunicara con los humanos. Bueno, Ike ha encontrado el campamento de los semiogros. Está ubicado. Alia transmitió la información que había obtenido del cuervo.
Los semiogros, su primer objetivo, eran, como su nombre indica, una típica raza híbrida. Eran descendientes de ogros, humanos, orcos u otros humanoides. El manual oficial de monstruos indica que su nivel de desafío suele ser el nivel 1. Este monstruo mide casi 2,5 metros de altura y puede pesar entre 200 y 300 kilogramos. Tiene una apariencia fea y piel áspera, heredando algunas de las características y habilidades de un ogro, pero ligeramente más pequeño que un ogro de sangre pura. Su inteligencia no es especialmente alta, pero dentro de este ejército de monstruos comandado por ese aterrador mago ogro, los monstruos mestizos de clase baja están dispuestos a obedecer el liderazgo de este semiogro alienígena. Eike ha descubierto rastros de otra tribu, esa es, buena noticia. Los ojos de Ghost brillaron, con un destello de alegría en su rostro. Parecía que en la zona que controlan no faltan monstruos. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Ike batió sus alas triunfalmente. Norgos lo ignoró y miró a Alia. Alia, parece que tenemos que tomar una decisión rápida. De acuerdo, asintió Alia. Lo más prudente habría sido explorar el terreno con cuidado y luego, como hicieron con la rana oxidada, atacarlos y debilitarlos sigilosamente, para luego acorralarlos lentamente. Pero Gauss sabía trabajar en equipo. Planeaba despejar su propia zona antes de apresurarse a apoyar a los aventureros vecinos y aliviar su presión. Naturalmente, un enfoque gradual era impensable. Cada situación requería estrategias diferentes. Por supuesto, el reconocimiento y la inteligencia necesarios seguían siendo esenciales antes de que comenzara la batalla. Bajo la guía de Ike, los dos hombres y el lobo avanzaron sigilosamente. Pronto, el equipo llegó a las afueras de un campamento de monstruos cerca de una fuente de agua. Un grupo heterogéneo de diversas razas descansaba perezosamente, esperando que el cuerno del chamanogro anunciara el ataque general, ajeno a la llegada de los cazadores. En el centro del campamento, el semiogro, el líder en los informes, dormía profundamente apoyado en un pajar. Su apariencia coincidía con la descripción de los libros. Piel verde y correosa, músculos enmarañados, pelo denso y una nariz ancha y hundida con colmillos expuestos. Si bien sus extremidades eran aproximadamente humanas, su esqueleto era mucho más macizo. En resumen, fue identificado como un gigante feo con músculos bien desarrollados. Gauss recorrió con la mirada el campamento, realizando un rápido reconocimiento. Tras confirmar la distribución de los soldados y la ubicación del líder, no dudó más. El bastón de hueso apareció silenciosamente en su mano, su mente se calmó y su poder mágico se movilizó. Misil mágico. La punta del bastón de hueso apuntó repentinamente hacia adelante. 3 bolas de deslumbrante energía arcana azul se condensaron en un instante, surcando el aire, emitiendo un grito estridente, pasando con precisión sobre los esbirros exteriores y precipitándose directamente hacia la enorme figura dormida junto al pajar. ¡Bum! 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 El indefenso semiogro fue alcanzado con fuerza por 3 misiles en la pesada armadura de piel de animal que le cubría todo el cuerpo. Esta capa de armadura, suficiente para darle dolor de cabeza a un profesional de nivel 1, parecía algo frágil frente a los misiles mágicos en los que Gauss volcó toda su fuerza. Máxima producción de maná, 9 puntos de inteligencia, una mejora de habilidad semibásica, competencia en 1 contra 4 y el talento de clase de maestría en hechizos. La combinación de estos factores hizo que este hechizo aparentemente básico de primer nivel, en manos de Gauss, desatara un poder superior al de un hechizo de primer nivel. El primer disparo agrietó la armadura de piel donde impactó, escamas que volaron por todas partes. El segundo atravesó la dura piel, dejando al descubierto nódulos oscuros y protuberancias queratinosas. La tercera explosión, combinada con el impacto de las dos primeras, le atravesó el pecho con magia furiosa, desgarrando la carne y revelando una mancha de sangre y tendones rotos. ¡Puf! Sangre púrpura oscura brotó como una fuente, cayendo con un sonido chisporroteante, y de repente apareció una herida sangrienta. Para mantener la ocultación, los 3 misiles volaron a gran distancia, obligando a Gauss a apuntar bruscamente. Por suerte, su competencia de nivel 4 era fiable, y los 3 misiles finalmente alcanzaron sus objetivos. Rugido. El semiogro aulló de dolor, con el rostro contorsionado, y su horrible expresión se volvió aún más espantosa. ¿Quién? Ataque furtivo contra Goruk. Cabe decir que el semiogro realmente estuvo a la altura de su nivel de desafío. Un monstruo común y corriente de bajo nivel habría quedado reducido a nada con esos 3 proyectiles mágicos, pero a pesar del dolor, incluso logró ponerse de pie y rugir de ira.
La fuerza vital y la fortaleza de sus defensas distinguían a los monstruos comunes de los de élite. Los pensamientos de Gauss pasaron por su mente, pero sus movimientos permanecieron firmes. De hecho, en el momento en que se lanzaron los proyectiles, ya había salido disparado de su escondite como una flecha. Su salto mejorado y sus atributos físicos y de fuerza superiores le otorgaron una velocidad muy superior a la de un hechicero, y con el lobo gris Ulfin a su lado, se abalanzó sobre los enemigos cercanos y los ahuyentó. Así que el camino era suave y sin obstáculos. La distancia se acortaba rápidamente. Gauss alzó su bastón una vez más. A una distancia más adecuada, apuntó firmemente con el bastón de hueso al semiogro, que acababa de levantarse y lo vio, rugiendo furioso. Monito. Goruk te matará. Te asará y te comerá. Tanta palabrería. Gauss, por supuesto, no le daría respiro a su oponente, buscando solo la oportunidad más débil. Esta fue la razón principal por la que inmediatamente fijó su mirada en el líder y lanzó un ataque feroz. Misiles mágicos. 3 misiles mágicos se fijaron rápidamente en el semiogro. Esta vez, la distancia era mucho menor, lo que permitió que sus ataques localizaran la herida borrosa que rezumaba sangre púrpura. Goruk estaba a punto de agarrar el hacha del suelo y partir al audaz hechicero por la mitad. Pero, aún más rápido que él, los letales misiles mágicos perforaron la herida expuesta con una fuerza feroz. ¡Bang! 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 Los 3 proyectiles perforaron la herida expuesta con una fuerza feroz. Sin la protección de su escudo y piel, su cuerpo se volvió significativamente más vulnerable a la energía mágica acumulada. La fuerza de los proyectiles mágicos quedó demostrada. Zumbido. El impacto de la onda mágica liberada recorrió el enorme cuerpo del semiogro como una picadora de carne. Trozos de carne y queratina desmenuzada salieron disparados violentamente del hueco de su pecho. El pesado cuerpo del semiogro se tensó de repente, y el hacha que empuñaba se estrelló contra el suelo. Sintió un escalofrío que le penetró los huesos y se extendió rápidamente por todo su cuerpo. La furia desbordante en su cerebro se desvaneció como una marea, y la escena ante él se volvió cada vez más oscura. Bajó la mirada con incredulidad, solo para ver un enorme agujero transparente en su pecho. Su cavidad torácica había sido completamente vaciada por los 3 proyectiles mágicos. Su corazón también fue destrozado por la fuerza. El rugido furioso se atascó en su garganta, convirtiéndose en un gemido reticente. Una oscuridad inmenso se tragó su conciencia al instante. Un feroz semiogro murió desesperado. Maté a un monstruo semiogro de élite 1. Activé al segundo monstruo de élite, abriendo el camino para convertirme en élite. El camino de la élite se está desbloqueando. Actualmente en etapa 1. Habilidad especial obtenida. Fuerza monstruosa. Fuerza monstruosa, al usarla activamente, aumenta la fuerza del usuario, otorgando mayor poder destructivo, pero incrementa exponencialmente la pérdida de resistencia. Su uso prolongado puede dañar el cuerpo. Condición para desbloquear la etapa 2. Elimina 5 monstruos de élite, 2, 5. Recompensa. Roba al azar un talento racial de monstruo de élite. Obtienes el título Cazador de Gigantes, que sube de nivel con cada eliminación. Efecto actual. Golpe de debilidad. Al luchar contra semiogros, ogros y criaturas gigantes avanzadas similares, es más fácil discernir sus puntos débiles, infligiendo daño adicional al atacarlos. Las palabras pasaron ante los ojos de Gauss. Afortunadamente, con la protección del lobo gris Ulfin y el constante campo de fuerza gaussiano, los ataques de los monstruos circundantes no le habían causado mucho daño por el momento. Fuerza monstruosa. La etapa 2 requiere 5 monstruos de élite. El efecto del título es golpe de debilidad. Gauss digirió rápidamente la información. Ahora no era momento para más reflexiones. Volvió su atención al campo de batalla que tenía ante sí. La repentina muerte del semiogro líder había provocado diversas reacciones entre los monstruos de nivel inferior circundantes, muchos de los cuales parecían desconcertados. Después de todo, para los monstruos de nivel inferior, el prestigio de los monstruos de élite estaba profundamente arraigado, incluso hasta el punto de ser indiscutible. A pesar de su temperamento, incluso si ocasionalmente devoraba a un camarada, no era una criatura inferior en este ejército. Un grupo de monstruos reunidos por un mago ogro se atrevió a desafiar la majestuosidad de un semiogro. Las mentes simples de muchos monstruos de nivel inferior parecían incapaces de comprender la muerte repentina de un ser que consideraban invencible.
Tras un breve momento de confusión, la moral de los monstruos de nivel inferior sufrió un duro golpe. Los kobolds, naturalmente defensivos, ya habían comenzado a retirarse en silencio. Kobolds, goblins, aterramoscas, estirges, Gauss no había olvidado su otro objetivo para esta cacería invernal. Recolectar 20 enciclopedias de monstruos comunes de este vasto y variopinto ejército de monstruos. Examinó el área, notando que el grupo de monstruos ante él, liderado por un semiogro, incluía 4 monstruos de nivel inferior. Y, para su deleite, la mitad de estos 4 eran enemigos con los que nunca se había topado. Aterramoscas y estirges, la información de Gauss cruzó su mente. Los aterramoscas se encuentran entre los demonios más débiles del abismo. De tan solo 1 metro de altura, son delgados y humanoides, con extremidades retorcidas, piel flácida cubierta de pústulas y un olor fétido. Socialmente, suelen ser esclavizados por demonios de nivel superior como juguetes o trabajadores. Solo unos pocos pueden evolucionar en señores de las moscas del terror devorando a los de su especie. Las moscas del terror son débiles en combate y cobardes, intimidando a los débiles y temiendo a los fuertes. Son propensos a huir cuando las probabilidades están en su contra. Lógicamente, no deberían aparecer en el mundo material, pero considerando que el jefe de este ejército de monstruos es un mago ogro, probablemente solo sean esbirros invocados para llenar el vacío. Las estirges, por otro lado, también son monstruos voladores de baja amenaza, conocidos por su naturaleza gregaria y hechicera. Suelen frecuentar pantanos, cuevas y otras zonas húmedas. De apariencia similar a las criaturas anteriores, son un híbrido de murciélagos y mosquitos gigantes, con una envergadura de aproximadamente medio metro. Piezas bucales succionadoras de sangre con forma de aguja y garras como pinzas. Poseen un agudo olfato, lo que les permite rastrear a sus presas por el aroma de la sangre. Sus métodos de ataque y presa consisten en perforar los vasos sanguíneos de su objetivo con sus afilados picos, consumiendo sangre hasta que la víctima muere o ellos mismos se sacían. Por lo tanto, su efectividad en combate individual es relativamente débil. Incluso si un enemigo más grande permanece inmóvil y le permite chupar sangre hasta saciarse, puede que no sea fatal. Sin embargo, una vez que una estirge forma un enjambre, puede debilitar a criaturas más grandes mediante el acoso. No obstante, esto también costaría la vida de muchos de los suyos. Al fin y al cabo, como monstruos, sus vidas eran extremadamente frágiles. Un solo golpe, incluso de una fuerza ligeramente superior, podría asfixiarlos. Gauss apuntó con su bastón de hueso a las estirges que flotaban. Al fin y al cabo, eran objetivos voladores, y aunque su poder de combate no era particularmente fuerte, si realmente intentaban escapar, una vez fuera del alcance de Gauss, le sería difícil. Para detenerlos. Mata a uno primero y luego ilumina al Pokémon. ¡Boom! Un misil mágico de potencia reducida surgió rápidamente de la punta del bastón de Gauss. ¡Zas! Un destello de luz azul atravesó el aire y una nube de sangre explotó de repente. Uno estirge eliminado. Tipo de Pokémon monstruo común actual. 14. Conseguiste el título cazador de estirge. Efecto del título. Precisión. Aumenta la precisión de los ataques a distancia contra estirges y sus razas avanzadas, lo que facilita fijar objetivos. Tras su eliminación casual de un monstruo estirge, la cantidad de Pokémon monstruos comunes en Pokémon, Gauss aún tenía mucho poder mágico. Observó a los aproximadamente 20 estirges que aún flotaban en el aire y no iba a soltarlos. Además, los estirges muertos, aparentemente temiendo que no pudiera disparar con precisión a sus hermanos que escapaban, le habían otorgado un efecto temporal. Precisión. A la vista de Gauss, los estirges, que habían ido elevándose gradualmente en el cielo, de repente se volvieron mucho más nítidos gracias a este efecto. Como por una misteriosa conexión especial, esquivó con indiferencia a unos goblins que cargaron valientemente hacia adelante. Gauss los miró con una advertencia. ¿Quién habría imaginado que, entre estos 4 monstruos de bajo nivel, los goblins serían los más resistentes? Incluso contra un oponente como él, poseedor de un aura invisible y supresora gracias a su larga experiencia matando goblins, muchos aún se armaban de valor para atacar. Por desgracia, los otros 3 monstruos, tras haber perdido a su líder, eran aún más vulnerables. Swish. 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 Ignorando a los goblins, Gauss siguió mirando al cielo, reacio a dejar escapar a los estirges. No disparó sus flechas de fuego, sino que usó sus misiles mágicos, más rápidos y de menor velocidad, capaces de disparar continuamente.
Aprovechando el efecto del título Precisión contra los estirges, los apuntó sin parar. Pronto, los estirges en el cielo se dieron cuenta de la puntería de Gauss y batieron sus delicadas alas, intentando volar hacia arriba. Sin embargo, bajo el rápido fuego de Gauss, se desintegraron rápidamente en nubes de niebla sangrienta. Al ver la situación desesperada, los demás monstruos comenzaron a huir. Este pequeño grupo, de casi 100 monstruos de bajo nivel, parecía muy tímido ante Gauss. Esta era la ventaja de la táctica de decapitación. Además, aunque 100 pudiera parecer una fuerza grande, se trataba de un grupo heterogéneo de 4 especies distintas, con poca confianza y con penetración. Deberían considerarse más como unos pocos grupos aislados de 20 o 30 monstruos. Sin la supresión y el liderazgo de su líder, eran naturalmente menos formidables de lo que parecían. Gauss fue el primero en despachar a la mayoría de las estirges. Luego miró a Ike el cuervo, quien tampoco se quedaba de brazos cruzados, batiendo sus alas, persiguiendo a las estirges que habían huido al cielo. Volaba más rápido que las estirges, y su pico y sus garras eran aún más impresionantes. En términos de movilidad y poder de ataque, las pocas estirges restantes que se habían escapado de su red no eran rival para él. Suponiendo que las estirges probablemente morirían a manos de Ike, Gauss no perdió más tiempo. Los monstruos restantes en los niveles inferiores ya comenzaban a dispersarse. Incluso con su gran número, sería difícil para 2 de ellos detener a todos los enemigos que huían, pero Gauss aún tenía que darlo todo. Después de todo, esto era un factor en su cuenta de monstruos matados. Incluso sin considerar eso, cada monstruo que mataba valía dinero real. Con la recompensa por monstruos, cada matanza valía el equivalente a monedas de plata. Aunque no era mucho, matar a estos pequeños monstruos no le resultó difícil en ese momento. Gauss ignoró a los 20 o 30 monstruos que aún tenían sangre, listos para cargar contra él con las armas desenvainadas. Al ver su agresividad, naturalmente decidió perdonarles la vida primero y matar a los monstruos asustados primero. Siempre podría apuntarles con sus armas después. Esos monstruos asustados eran los demonios del terror. Sus cuerpos gordos ya habían comenzado a retorcerse hacia atrás, protegiendo a sus compañeros monstruos. Gauss no iba a dejarlos escapar. Misil mágico. Un misil azul apuntó al demonio del terror más cercano. El misil atravesó el aire, impactando su cráneo hinchado con precisión. ¡Bum! Como una sandía reventada, la cabeza del demonio del terror explotó. Demonio del terror *1 abatido. Tipo actual del manual de monstruos normales. 15. El demonio del terror iluminó la 15ª imagen en la página del manual de monstruos normales. Consigue el título Cazador de demonios del terror, efecto del título. Penetración. Al luchar contra demonios del terror y sus razas avanzadas, tus ataques tienen un poder de penetración especial, lo que facilita penetrar su gruesa capa protectora. Curiosamente, tras matar al demonio del terror, su cadáver decapitado se desplomó rápidamente en un charco de pus y grasa, desvaneciéndose por completo en el aire. ¿Regresó al abismo después de morir? Gauss parpadeó. Al fin y al cabo, no era una criatura del mundo primigenio, así que algunas anomalías eran normales. Reflexionando, se giró y desató su fuego sobre los demonios del terror y los kobolds que huían. ¡Bum! Alternaba entre misiles mágicos de baja velocidad y flechas llameantes, abatiendo a los enemigos de forma continua y eficiente. Enfrentándose a goblins persistentes cuyos ataques a su armadura no lograban penetrarla, Gauss ocasionalmente encontraba un momento para sacar su estoque de su bolsa de almacenamiento y despacharlos con decisión. Había notado algo interesante. Algunos goblins, después de que sus hechizos revelaran su identidad como el lanzador, se volvieron mucho más ansiosos por atacarlo. No era la primera ni la segunda vez. ¿Habría alguna razón detrás de esto? A lo lejos, tras usar su hechizo de enredo para atar a algunos de los monstruos de nivel inferior que habían huido al borde, Alia blandió su bastón de roble y comenzó a rematar a los monstruos de nivel inferior. Si bien sus habilidades de combate frontal no eran fuertes, su destreza física como profesional le permitía asestar un golpe mortal a monstruos de nivel inferior como kobolds y goblins con su bastón de roble. Junto a Gauss, el lobo gris Ulfin se transformó en una sombra gris. Impulsado por el campo de fuerza de Gauss, se precipitó y maniobró por el campo de batalla, con las fauces abiertas de par en par, arrancando fácilmente la cabeza de un monstruo de nivel inferior. Con tantos monstruos que matar en tan poco tiempo, no había necesidad de apresurarse a matarlos a todos. Liberado, Ulfin demostró su formidable fuerza como compañero de druida.
Tras completar su colección de 2 nuevos libros ilustrados para monstruos de nivel inferior, Gauss se lanzó a su afán de ganar dinero. Plata más 1. Plata más 1. Las palabras parecieron pasar rápidamente ante los ojos de Gauss. Cuando todo se calmó, los 2 hombres y el lobo permanecieron allí, jadeando levemente. Parece que, ¿no los matamos a todos? Aliyah observó el devastado campo de batalla con un rastro de arrepentimiento. Debimos haber dejado escapar a 20 o 30, concluyó Gauss. Total de monstruos eliminados. 672. Calculó que había matado a unos 50 monstruos en esta última oleada. Ulfen y Aliyah también debieron matar a 30, y el resto huyó en diversas direcciones hacia el bosque. Para los estándares del gremio, este nivel de limpieza se consideraba misión cumplida. Con tantos monstruos de nivel bajo, aniquilarlos por completo era difícil. Con cientos de monstruos de bajo nivel decididos a escapar, un pequeño equipo de pocos apenas podría aniquilarlos. Con los monstruos ya dispersos, seguir persiguiéndolos en el bosque era aún más irreal. Descansemos un rato. En cuanto nos recuperemos, buscaremos a nuestro próximo objetivo. Gauss encendió una señal de humo verde, anunciando la finalización de la limpieza. Después, el equipo de recolección del gremio llegaría para procesar el botín. De acuerdo, respondió Aliyah, respirando con dificultad. Su fuerza física no era tan buena como la de Gauss. Solo se había movido un poco y ahora necesitaba tiempo para recuperarse. Gauss sacó hábilmente una valla mágica roja y la masticó con un trozo de fragante carne seca de rana monstruosa. Había realizado ejercicios de reposición similares con frecuencia durante la batalla anterior, por lo que la técnica ya era muy practicada. Tras masticar 2 veces, una cálida energía comenzó a fluir rápidamente por su cuerpo. La energía de las vallas mágicas creadas por la técnica de la valla de Dios era particularmente potente, transformándose instantáneamente en nutrientes digeribles. Como una suave lluvia, humedeció todo su cuerpo, reponiendo rápidamente parte de su salud. La cecina de rana monstruosa tenía una resistencia aún mayor, transformándose en energía que reponía continuamente sus glándulas almacenadoras. ¿Quieres un poco? Gauss sacó otro trozo de cecina y miró a Aliyah. Aliyah parpadeó, recordando la terrible experiencia en el pueblo cuando intentó evaluar la cecina de rana comprimida que Gauss había elogiado tanto, solo para quedarse entumecida e incapaz de hablar durante un largo rato. Sus pupilas se contrajeron y negó con la cabeza con vacilación. No importa, no importa. No quiero. Cómetela tú, dijo con firmeza. Gauss sintió un poco de lástima por ella, se metió otro trozo de la fragante cecina de rana en la boca y lo masticó. Una valla mágica y 2 ranas secas deberían bastar para llenarle el estómago. Mientras digería las ranas secas y recuperaba fuerza y maná, empezó a calcular mentalmente las ganancias aproximadas de la operación anterior. Los semiogros de élite cuestan 2,5 monedas de oro cada uno. Algunos monstruos de nivel inferior son un poco más baratos. La recompensa media es de 1 moneda de plata por 10 monedas de cobre. Suponiendo un total de 75 muertos, son unas 83 monedas de plata. En cuanto al botín, basándome en mi experiencia, el hacha y la armadura del ogro, los materiales proporcionados por los propios ogros, otros suministros del campamento y las armas de los monstruos de nivel inferior, en total, deberían valer entre 3 y 5 monedas de oro. Eso suma 7 monedas de oro o más. Aunque el gremio de aventureros se lleva una parte, es solo una pequeña parte de los costes de mano de obra. Esta es una de las principales razones por las que los aventureros están dispuestos a afrontar los riesgos y el gélido clima para salir a eliminar monstruos. Comparado con lo normal, esta forma de ganar dinero es mucho más rápida. Gauss parecía ver la montura, los hechizos y el equipo saludándolo. Durante su descanso, Gauss, Aliyah y Ulfen despacharon ocasionalmente a algunos monstruos que huían del frente, fácilmente eliminados. La mirada de Gauss siguió a los monstruos caídos ante él, adentrándose en el bosque. Su vista parecía penetrar capas de pantallas verdes, aterrizando en las líneas del frente invisibles. La lucha allí debía de haber sido intensa. Me pregunto cómo van las cosas por allá, maestro del gremio Everard. Debería ir bien, respondió Aliyah. A juzgar por el aspecto de estos soldados que huyen, el grueso del ejército de monstruos debe haber sufrido grandes pérdidas. La única variable podría ser el mago ogro, cuyo índice de desafío se estima en 8. Pero con el maestro del gremio y varios aventureros de rango hierro negro aquí, no debería ser un problema.
Gauss escuchó la incesante charla de Aliyah, claramente decidido a proporcionar información a su yo desconocido. La información sobre el mago ogro afloró en su mente. Los magos ogros son lanzadores de conjuros natos, con el equivalente a un hechicero de nivel 9 en su forma adulta. Además de los conjuros, sus rasgos raciales les otorgan habilidades aún más formidables, como regeneración, resistencia a conjuros y un físico comparable al de un guerrero hierro negro. Como líderes de grandes tribus, comandan ogros de sangre pura, semiogros y una vasta gama de monstruos subordinados, que a menudo esconden riquezas increíbles en sus guaridas. Si pudiera derrotar al mago ogro, sin duda amasaría riquezas inimaginables. Por desgracia, no pudo, en ese momento, frente a un poderoso monstruo con un nivel de desafío 8, incluso si no empleara habilidades de conjuro y se limitara al combate físico, su cuerpo, aparentemente más fuerte de lo normal, probablemente sería tan frágil como el papel. Incluso sospechaba que, aunque el mago ogro se quedara quieto y le permitiera atacar, su magia no podría superar su resistencia a conjuros. No me extraña que estén lanzando la cacería invernal para eliminar preventivamente a los monstruos, pensó Gauss, al comprender el motivo de la ofensiva con la llegada del invierno. Si a un mago ogro tan poderoso se le permitiera lanzar un ataque a gran escala contra tierras humanas, incluso si finalmente triunfaban, las bajas serían sin duda considerables. Por suerte, los monstruos de bajo nivel estaban dispersos de forma natural, lo que hacía que su recolección fuera lenta y ruidosa, lo que daba al gremio de aventureros la oportunidad de prevenir y prepararse. ¿Qué nivel tiene el líder del gremio Everard?, se preguntó Gauss. Hace un año, cuando participé en la última cacería invernal, oí a alguien decir que era un espadachín mágico de nivel 9. ¿Tan detallado?, preguntó Gauss, perplejo. ¿Conocía su clase y nivel? Bueno, una figura de renombre como el líder del gremio, naturalmente, tendría información muy difundida, dijo Aliyah con envidia. Nadie quería ser un profesional de renombre, ni siquiera ella. Su reputación no solo se extiende por los alrededores, sino también en la capital forestal de Barry. Dicen que lo llaman la espada carmesí. Gauss escuchó en silencio. Estaba un poco sorprendido. Había asumido que Greystone Town no era muy diferente de los demás. Pero por el tono de Aliyah, parecía que la fuerza del líder de Greystone, Everard, era algo inusual. El rango también revelaba una profesión especial de nivel 9. Hasta donde él sabía, convertirse en presidente de un capítulo local requería el estatus de aventurero de rango hierro, lo que significaba que uno debía dominar una profesión de nivel maestro de los niveles 6 al 10 y aprobar la evaluación en la capital provincial. Una evaluación exitosa permitía la asignación al capítulo correspondiente. El nivel 9 ya era el máximo entre los aventureros de rango hierro. Me temo que en unos años, podrá alcanzar el nivel 10, preparándose para el rango trascendente. Una vez que un profesional de rango trascendente se convierta en una figura prominente en todo el reino. Trascendente se refiere a los profesionales de nivel 11. Los niveles 1, 5, desde principiantes hasta aventureros de élite, alcanzan prominencia en pequeños pueblos y aldeas, lidiando con amenazas locales. Los niveles 6, 10, la etapa de maestro, vieron su estatus volverse crucial, y estos poderosos individuos comenzaron a participar en crisis entre pueblos e incluso a nivel de ciudad. Los niveles 11, 15, el reino trascendente, alcanzaron un nivel inalcanzable para la mayoría de los profesionales comunes. Estos individuos poseían habilidades excepcionales y se enfrentaron a desastres catastróficos que amenazaban la provincia e incluso la región en general. Esta cacería invernal era del segundo tipo. Si se permitía a los magos ogros reunir sus fuerzas y la humanidad no respondía adecuadamente, podría escalar a una crisis que envolvería a varias ciudades. Descansen bien, partamos hacia la siguiente ubicación, dijo Gauss después de descansar y confirmar con Aliyah. Sin demora, el cuervo Ike despegó, guiando el camino. Gauss no estaba seguro de cómo los demás equipos reunían información, pero la eficiencia de Ike era indudablemente alta, algo que lo agradecía en secreto. Por suerte, Aliyah había contratado con éxito a un explorador aéreo antes de partir. De lo contrario, buscar solo con 2 personas habría sido mucho menos eficiente. El bosque era sombrío y los insectos piaban sin cesar. Gauss se encargó fácilmente de los pocos monstruos que encontró en el camino, sin perder mucho tiempo. El objetivo del equipo era claro. Una carrera contrarreloj manteniendo la forma. Para apoyar a los demás, primero debían eliminar las poblaciones de monstruos en su propia zona. Al llegar a la segunda fortaleza de monstruos, Gauss se sintió ligeramente decepcionado al ver el objetivo.
Su líder era, una vez más, un semiogro. Pensándolo bien, tenía sentido. En el ejército de un mago ogro, la probabilidad de encontrarse con ogros de sangre pura y sus descendientes mestizos era naturalmente mayor que la de encontrarse con otros monstruos de élite. Y la probabilidad de encontrarse con semiogros era incluso mayor que la de encontrarse con ogros de sangre pura. Debido a que los ogros de sangre pura tienen una menor eficiencia reproductiva y un ciclo reproductivo más largo, los semiogros, al ser híbridos con otras razas, están en posición de reponer rápidamente las fuerzas de la tribu. Si bien su poder de combate no es tan fuerte como el de los ogros de sangre pura en el nivel de desafío 2, tienen la ventaja de reponerse más rápido y en mayor número. Al igual que en la primera batalla, Gauss seguía con la intención de matar primero al semiogro líder, idealmente lanzando un ataque sorpresa. Observó desde la distancia. Sin embargo, este semiogro estaba notablemente más alerta. En lugar de tumbarse a dormir, se sentó con los brazos extendidos en el suelo, empuñando firmemente una espada ancha manchada de sangre. Un escudo enorme y grueso descansaba a sus pies, y su mirada severa recorría a sus razas subordinadas. Varios goblins colocaron con cautela comida horneada sobre las hojas de plátano que tenía delante. Uno, algo lento, fue desviado por su revés, impactando contra el tronco de un árbol y enmudeciendo. Sí, tiene un temperamento violento, pensó Gauss mientras observaba la escena desde lejos. Los semiogros podían pronunciar algunas palabras sencillas en común, pero en el fondo seguían siendo monstruos brutales, incapaces de coexistir en armonía con la vida inteligente común, viéndola solo como alimento, herramientas o esclavos. Un ataque sorpresa no funcionará, murmuró Alia tras observar. Aunque los monstruos eran ligeramente menos numerosos, la seguridad era estricta, con centinelas patrullando constantemente las sombras del bosque circundante. No hay problema, entonces carguemos, dijo Gauss con decisión. Ahorra energía y no subas a matar a los monstruos tú mismo. Lanza enredar desde la distancia y deja que Ulfen y yo nos encarguemos del resto. Alia asintió sin objeciones. La mirada de Gauss se fijó en el distante semiogro. Aunque un ataque sorpresa no era posible esta vez, y el semiogro estaba muy alerta, la batalla anterior le había dado una clara comprensión de su propia fuerza. Podía enfrentarse fácilmente a este monstruo corpulento y poderoso de nivel 1. Se sentía menos presionado ahora que observaba al semiogro. Los dos hombres y el lobo ya estaban protegidos por el campo de fuerza de Gauss. Tras asegurarse de que todo estuviera en su lugar, los misiles mágicos de Gauss atravesaron repentinamente los helechos y salieron disparados. En cuanto los tres misiles abandonaron los helechos, el siempre vigilante semiogro los notó. Rodó de lado como un lobo. ¡Bum! Desafortunadamente, a pesar de su rápida reacción, Gauss tuvo la ventaja de atacar primero. Un misil le rozó el muslo cubierto de piel. La resistente armadura se hizo añicos, la capa exterior se desgarró, la carne se laceró y la sangre brotó a borbotones. Rugido. Fuera, bicho furtivo. Rugió, justo cuando estaba a punto de agacharse para recoger su escudo. Una figura gris brilló. Ulfen saltó ágilmente de entre los arbustos, atrayendo su atención. La mirada del semiogro se dirigió inconscientemente al lobo gris, pero entonces giró bruscamente hacia la dirección del ataque. ¡Wosh! Otro misil atravesó el aire. Una fuerte sensación de peligro lo obligó a abandonar su escudo y, con una dolorosa patada en su muslo aún sangrante, la inmensa fuerza de la tierra azotó su cuerpo lateralmente. Esquivó este ataque inicial, pero otros lo siguieron. Su competencia en el nivel 4, combinada con el poder de su ranura de hechizo principal secundario y el efecto del título recién adquirido, Golpe Débil, surtieron efecto, haciendo que los misiles mágicos fueran aún más formidables. En el instante en que el semiogro esquivó, su cuerpo relativamente torpe le dificultó volver a esquivarlo. En el breve instante que pasó en el aire, 3 misiles mágicos preventivos se dirigieron hacia él, bloqueando todas sus rutas de escape. El enorme cuerpo del semiogro se retorció en el momento crítico, sus músculos tensándose y retorciéndose en formas contorsionadas, esquivando uno por poco. ¡Bang! ¡Bang! Los otros dos impactaron con firmeza. Su enorme cuerpo fue atravesado por 2 misiles mágicos. Uno impactó en su armadura frontal, explotándose en un desastre carbonizado. Otro, con increíble precisión, golpeó su flanco desprotegido, expuesto por su forma retorcida. ¡Crack! El agudo crujido del hueso fue audible. Sus costillas se quebraron, varios huesos pálidos perforaron la piel y se desprendieron de su cuerpo.
El ataque al punto débil del título fue aún más poderoso de lo que Gauss había imaginado. Apenas tuvo un destello de inspiración antes de lanzar el hechizo, y fue entonces cuando desató este golpe preciso. El semiogro luchó por levantarse del suelo. Su pecho destrozado le dificultaba la respiración como un fuelle, e incluso una maldición escapó de su aliento, las palabras ahogándose en su garganta. Parece y más fácil, Gauss emergió tranquilamente de su escondite. Si bien no había sido asesinado por un ataque sorpresa directo, este encuentro, un enfrentamiento frontal, sin duda demostraba que su fuerza actual era abrumadora contra estos semiogros. A continuación, lo despacharía. Con el pecho herido y respirando con dificultad, el semiogro había perdido su última amenaza. Da. 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 La ágil figura de Gauss se abrió paso entre la horda de monstruos, despachándolos con indiferencia. Los monstruos a su alrededor salían despedidos hacia atrás constantemente. Pero su mirada permaneció fija en el semiogro que se retiraba. Tenía el muslo herido y ahora su cuerpo sufría graves heridas internas. ¿Cómo podría igualar su velocidad? Lo alcanzó en cuestión de segundos. Misiles mágicos. 3 misiles mágicos casi destrozan al semiogro. Su limitada movilidad le impedía esquivarlos. Los 3 misiles fueron absorbidos por completo, impulsados por la fuerza. Bum, bum, bum. Una energía furiosa se vertió sin cesar en su pecho destrozado, abriendo un agujero aún mayor. La oscuridad consumió sus últimos vestigios de consciencia. Monstruo de élite semiogro 1 abatido. Tras confirmar la muerte, Gauss apartó la mirada del semiogro. El resto de la batalla estaba decidido. La turba sin líder fue rápidamente aniquilada por la cada vez más hábil siega de Gauss. Era una pena que no se hubieran topado con nuevos monstruos. Mientras Gauss masticaba carne seca, observó el devastado campo de batalla con un toque de pesar. Por suerte, la cacería invernal duró una semana, lo que ofreció muchas más oportunidades. Total de monstruos abatidos: 739. Había matado a 58 monstruos en esta batalla, y con los 9 que había eliminado por el camino, el total había llegado a 739, acercándose a 1000. Gauss contó en silencio los números en la enciclopedia de monstruos del manual del aventurero. Actualmente tiene 15 monstruos comunes en su colección. Si no ocurre nada inesperado, debería alcanzar el hito de las 1000 muertes antes de llegar a 20. Mientras ambos descansaban, Ike, el cuervo que había sido liberado antes para recopilar información, regresó. ¿Cómo va? ¿Aún hay grupos grandes de monstruos en nuestra zona?, preguntó Gauss mientras descansaba. Aliyah, tras terminar de comunicarse con el cuervo, negó con la cabeza. Ike dice que no. Entonces tendremos que ir a una zona cercana, dijo Gauss. Gauss, ¿te sientes bien?, le recordó Aliyah. En realidad estaba bien, pero le preocupaba la salud de Gauss. No te preocupes, estoy al tanto. Descansemos un poco. Gauss comprobó su estado. Aparte de un poco de hambre, no estaba demasiado cansado. Su equipo estaba matando con mucha eficiencia, pero al ser un equipo de 2 personas, su área asignada era la más pequeña. Para obtener ganancias adicionales, la única forma de expandir su área de actividad era expandirse. Justo después del mediodía, ya habían eliminado 2 tribus de unos 100 monstruos, obteniendo una cosecha que valía una docena de monedas de oro. Obviamente, otros equipos no pueden igualar esta eficiencia. Una simple estimación sugiere que la mayoría de los aventureros ganan entre 10 y 20 monedas de oro en su cacería invernal. Un equipo de 4 personas gana entre 40 y 80 monedas de oro a la semana. En promedio, eso es menos de 10 monedas de oro al día. Eso equivale aproximadamente a eliminar una tribu y las tropas derrotadas circundantes. Un cálculo simple. El equipo de la cacería invernal permanecerá en su área actual durante unos 2 días antes de trasladarse a otras áreas para eliminar monstruos. Están a poco más de 200 de un total de 1000 bajas. Considerando los monstruos dispersos que se encuentran en el camino, quizás 3 batallas más serán suficientes para lograrlo. Bosque Esmeralda, tarde. Caía una fina nieve de nuevo, y el viento gélido, cargando partículas heladas, se arremolinaba entre las ramas. La gélida atmósfera de la cacería invernal impregnaba el clima cada vez más gélido. La escarcha se aferraba a la pesada armadura del guerrero Blake, y a cada paso, sus botas se hundían profundamente en la capa de hojas podridas, cubierta por una fina capa de nieve, produciendo un crujido sordo. Los compañeros marchaban, temblando de frío. Maldición, qué mal tiempo.
Por fin hemos calentado un poco toda la mañana, y por la tarde vuelve a helar, y seguimos sin encontrar ninguna presa, dijo el mago Piero, de pie en el centro del grupo, con las mejillas azules de frío mientras luchaba por mantener su aura de detección de magia. Era el menos tolerante al frío del grupo, e incluso abrigado con gruesa ropa de invierno, no podía igualar las ventajas físicas de un profesional del combate cuerpo a cuerpo. No hay problema, dijo el vagabundo Dylan, frotándose las manos y exhalando una bocanada de aire blanco, con un destello de astucia en los ojos. Exploremos más. Si seguimos sin encontrar nada, hizo una pausa deliberada, esperando a que sus compañeros se concentraran. Podemos ir a la puerta de al lado y echar un vistazo. Lo vi al llegar. La zona de al lado es ese equipo de 2 personas, un hombre y una mujer. Con su eficiencia, jeje. No terminó las palabras, pero la risa fue suficiente. Una sonrisa cómplice cruzó los rostros de los otros 3 al oír esto. Aunque robar monstruos no es justo, entre aventureros de nivel bronce de fuerza similar, la cantidad lo es todo. Culpen al otro equipo por solo tener 2 personas. SHH. Cuidado. Blake, caminando a la cabeza, gruñó de repente, con su gran espada cruzada sobre su cuerpo. Al instante siguiente, 3 huargos con brillantes ojos verdes surgieron repentinamente de entre los arbustos laterales. El repentino encuentro tomó a ambos bandos por sorpresa, y la batalla estalló al instante. ¡Ja! Rugió Blake, y su mandoble, acompañado de un silbido sordo, atacó a los huargos que lideraban. La bestia, al embestir, era incontrolable y se estrelló de cabeza contra la fría hoja. ¡Puf! ¡Crack! Resonó un rechinamiento de dientes. Un reguero de sangre espantoso brotó del cuello del lobo a través de su abdomen, salpicando la nieve con sangre hirviendo y entrañas de un carmesí deslumbrante. El cuerpo del lobo se partió en 2 en el aire, lanzándolo hacia atrás. Mientras Blake atacaba, sus compañeros despacharon rápidamente a los otros 2 huargos. Oye, Blake, haz menos ruido la próxima vez. Piero frunció el ceño, esquivando la salpicadura de sangre caliente con desdén. Blake, sin embargo, lo ignoró, con la mirada fija en la dirección en la que había huido el warg. Este tipo de warg se diferenciaba de los lobos salvajes comunes, pues poseía una resistencia y destreza en combate superiores. Solían aliarse con goblins de élite, orcos u otros monstruos, sirviendo como monturas o guardaespaldas. Se dice que originalmente eran criaturas de guerra transformadas mágicamente. Pero tras generaciones de reproducción y degeneración, sus linajes se han degradado, y los wargs actuales ya no poseen un poder de combate tan formidable. Sin embargo, la costumbre de formar alianzas con demonios persiste en su linaje. Su aparición suele indicar la presencia de una fortaleza monstruosa a gran escala en las cercanías. A los otros 2, evidentemente conscientes de ello, se les iluminaron los ojos. Por fin, un descubrimiento, se quejó el vagabundo. Ya hemos arrasado una guarida miserable en una sola mañana. Pensé que hoy volveríamos al campamento con las manos vacías. Se hace tarde. Vayamos rápido y tomemos una decisión rápida, instó el sacerdote. Como la pista estaba justo en su territorio, el grupo naturalmente abandonó la idea de aventurarse al próximo. Después de todo, menos problemas es mejor que más, y su grupo siempre ha valorado la paz. El vagabundo Dylan abrió el camino, siguiendo rápidamente las huellas del lobo, desordenadas pero frescas, en la nieve. Sin embargo, a medida que avanzaban, sus expresiones pasaron de la emoción a la confusión. Se encontraron con varias oleadas esporádicas de monstruos que huían. Algunos kobolds aterrorizados, un cobarde con las piernas podridas. Parecían estar acechando una fuerza monstruosa, con el camino vacío. Tengan cuidado, se preguntaron todos. ¿Llegó alguien primero? Pero los grupos cercanos tenían una fuerza similar, así que no deberían ser tan rápidos. Podría ser que la horda de monstruos se hubiera topado con uno de los monstruos autóctonos del bosque, lo que habría provocado un conflicto. Llenos de dudas, los 4 se abrieron paso a través de un denso bosque de abetos, y de repente, la vista se abrió. Un claro apareció ante ellos. A lo lejos, un hombre, espada en mano, se abría paso entre los monstruos restantes, serpenteando con facilidad. Cada paso, cada estocada precisa, ponía a un monstruo de rodillas. Sus pasos eran ligeros y letales, como una danza en el campo de batalla. Maldita sea. De verdad se nos adelantó alguien. Maldijo el mago Piero, con el rostro enrojecido por el frío.
En su opinión, la otra parte había aparecido tan rápido, lo que significaba que debían estar rompiendo las reglas y cruzando la frontera para agarrar comida sin siquiera despejar su propia zona. Aunque lo habían planeado justo ahora que él se había convertido en la víctima, la sensación era completamente diferente. ¿Es él? El vagabundo Dylan entrecerró los ojos, su mirada penetrante atravesando la espuma de nieve danzante, y finalmente vio el rostro que parecía particularmente tranquilo contra el fondo de su cabello negro. ¿Lo conoces? Sí, es el equipo de 2 personas que está junto a nosotros del que hablaba hace un momento. Y recordé que esta persona parecía ser el asesino de goblins del que algunos en el pueblo han estado bromeando últimamente, con cabello negro y un estoque, muy fuerte. Preguntó el sacerdote en voz baja. No lo sé. Dylan negó con la cabeza. Acabo de oír que parecía especializarse en atacar goblins. ¿Qué tan fuerte puede ser alguien que solo disfruta metiéndose con monstruos débiles? El mago Piero tembló levemente de frío. Sintió una oleada de indignación al pensar en la búsqueda de su grupo en la nieve durante la tarde, solo para ver cómo les habían robado los resultados descaradamente. Eran monedas de oro auténticas, y si no lo sabían, los habrían pillado con las manos en la masa matándolas. ¿Deberíamos darles una lección? Preguntó Blake con gravedad. A lo lejos, la batalla en el centro del claro había concluido. Con un movimiento de muñeca, Gauss apartó el estoque ensangrentado y, con precisión, inmovilizó al último monstruo de barro, que había intentado fundirse con el barro, contra el suelo helado. Una pizca de satisfacción cruzó su rostro. El tercer jefe semiogro. Y. Monstruos muertos totales. 801 y el desbloqueo del 16º monstruo común del manual de monstruos, el monstruo de barro. Todo iba sobre ruedas. Pero, su mirada cambió de repente. 4 figuras emergieron lentamente del bosque al borde del claro. Gauss tuvo una vaga impresión de ellas. Formaban parte de la cacería invernal. Probablemente eran de fuera, rostros desconocidos que nunca había visto, probablemente habían llegado a Greystone Town para la cacería invernal solo un par de semanas antes. Sin dudarlo un instante, sacó con calma una bengala verde especialmente diseñada de su cinturón y la encendió. Una densa y recta columna de humo verde se elevó hacia el cielo, impactando contra el cielo gris y nevado, anunciando la finalización del claro. Señor, ¿este matagoblins no es un poco cruel? Preguntó el mago en medio del grupo frunciendo el ceño ante esta afirmación de soberanía y habló primero. ¿Algo malo? Gauss ladeó ligeramente la cabeza, todavía masticando su carne seca de rana monstruosa. Este es nuestro territorio. Dijo el mago con desaprobación. ¿Y vinieron tan rápido, sin siquiera registrar la zona que se suponía que debían limpiar? La mirada de Gauss recorrió lentamente a los hombres restantes. Aunque no hablaron, era evidente que pensaban lo mismo. Detrás de él, Aliyah y Ulfen, que habían estado a lo lejos, se acercaron trotando rápidamente. ¿Qué quieres? Gauss sabía perfectamente que explicar que había llegado después de terminar la limpieza era inútil. La agresividad del otro grupo no pretendía verificar nada. Como rompiste las reglas del gremio primero, danos la mitad de las ganancias de esta limpieza y no nos quejaremos, continuó el mago. Su mirada se detuvo entre Gauss y Aliyah. Al desmantelar un grupo con solo 2 de ellos, admitió que el otro grupo podría ser bastante capaz, pero acababan de librar una dura batalla, mientras que los 4 estaban bien descansados y tenían ventaja numérica. La ventaja era mayor que la gente. Consideró que su petición era justa. Ya hemos despejado nuestra zona. Eres tú quien está rompiendo las reglas. La cacería invernal en Piedra Gris no tolera semejante saqueo, dijo Aliyah desde atrás de Gauss. Ella sintió que estos forasteros eran realmente rebeldes. Pero los 4 la ignoraron y siguieron centrando su atención en Gauss. Gauss se metió otro trozo de carne seca en la boca y siguió masticando, observando a los 4. El guerrero corpulento, el mago, el vagabundo y un sacerdote menos visible, todos tenían insignias de aventurero de bronce de una estrella. El viento frío soplaba partículas de nieve y le alborotaba los mechones de pelo de la frente. Gauss guardó silencio un momento, y el movimiento de masticación parecía tener un ritmo extraño, lo que provocó una presión inexplicable en los 4 que esperaban una respuesta. Finalmente, negó con la cabeza lenta y claramente. No lo acepto. Si quieren quejarse, adelante. Mientras Gauss terminaba estas palabras con calma, el aire se sumió repentinamente en un silencio inquietante.
En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, 5555555U5U. Ya no se hablaba, solo se oía el silbido del viento y el suave sonido de Gauss masticando carne seca con tranquilidad. Blake, el guerrero a la cabeza del grupo, se giró e intercambió miradas con los demás. Desde un ángulo fuera del alcance de la vista de Gauss, una mirada feroz y decidida brilló en sus ojos. Con un sutil asentimiento a sus compañeros, se giró hacia Gauss, forzando una sonrisa algo genuina. Olvídalo, la paz es lo más importante. Piero, no hables de ganancias. Es por orden de llegada. De todas formas, no aportamos nada, así que considerémoslo una simple amistad con este hermano. Blake agitó la mano con fingida generosidad, observando al hombre que tenía delante, que seguía masticando tranquilamente. Ella lo observó en silencio todo el tiempo, sin decir palabra, con una mirada indiferente. Respiró hondo, como si realmente hubiera dejado de lado la discusión. Entonces nos iremos primero. El mago y el sacerdote del equipo se dieron la vuelta primero y se retiraron rápidamente. Luego, los guerreros y vagabundos los siguieron, retirándose lentamente. Parecía que los dos grupos estaban a punto de separarse pacíficamente. Sin embargo, justo cuando el mago y el sacerdote retrocedieron un poco, los pasos de Blake, que parecían alejarse, se torcieron de repente, y el aterrador poder que había acumulado durante tanto tiempo brotó de sus pies. Su figura se giró casi en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, se abalanzó ferozmente sobre Gauss. Muere. El espadón se alzó en alto y la luz blanca de la hoja estalló. Envuelta en la ira del guerrero y la crueldad de un ataque sorpresa, cortó la cabeza de Gauss. El golpe fue rápido. Brutal. Despiadado. El objetivo era partir en dos al desprevenido Gauss. Clan. Un resonante golpe metálico resonó, chispas volando por todas partes. La esperada escena de sangre y carne volando no se produjo. Gauss ni siquiera parpadeó. En su mano, sostenía un pesado cetro de metal negro. Con las muñecas firmes como el hierro, sostenía el cetro cruzado sobre su cuerpo, bloqueando con precisión el espadón. ¡Qué fuerza tan poderosa! Las pupilas del guerrero Blake se encogieron ligeramente al sentir el retroceso de su brazo durante el breve enfrentamiento con Gauss. Gauss no era tan grande como él, pero parecía que no tenía mucha ventaja de fuerza en ese momento. El empate fue solo momentáneo. Superfuerza. Gauss activó la nueva habilidad que había estado preparando en silencio. La había estado practicando durante más de medio día. Tras dominarla, tardó un poco más en dominarla, pero aún podía usarla con éxito. Al instante siguiente, una fuerza tremenda surgió de sus extremidades a sus brazos. Sus brazos, que sostenían el cetro irrompible, se expandieron y se hincharon, volviéndose visiblemente más gruesos, y luego estallaron con un poder aún mayor. ¡Bum! Una fuerza aún más poderosa brotó del cetro. Blake sintió una oleada irresistible de fuerza. Le dolían los nudillos. Retrocedió unos pasos antes de estabilizarse por fin. Los otros tres observaban con incredulidad. Este resultado era completamente contradictorio. En un puro choque de fuerzas, Blake, un guerrero con armadura pesada, había perdido de verdad. Al sentir el inmenso poder que fluía por sus brazos, Gauss comprendió de nuevo el poder de su recién adquirida habilidad especial, fuerza monstruosa. Como mago de nivel 1, incluso con una fuerza excepcional, solía tener dificultades para dominar a un guerrero de nivel 1 con armadura pesada en combate cuerpo a cuerpo. Pero tras desatar su superfuerza, lo logró, al menos en términos de fuerza. Su atención regresó rápidamente a la batalla que se avecinaba. Gauss observó al cauteloso equipo de 4 hombres frente a él. Sabía que su anterior charla de paz era solo una táctica dilatoria. Una verdad irrefutable. Nunca escuches lo que alguien dice, sino observa lo que hace. El guerrero, a pesar de su sonrisa conciliadora, se mantuvo tenso en todo momento, listo para desatar su poder en cualquier momento. Así que Gauss estaba en guardia en secreto. Su cautela resultó ser más que astuta. Con una mano a la espalda, le indicó a Arilla que se retirara y permaneciera alerta. Y frente a él, vamos juntos, acabemos con él. Con sus sentimientos completamente expuestos, Blake, sin intentar ocultarlos, gritó a sus compañeros. Aunque Blake estaba sobresaltado y desorientado por el golpe de Gauss, se adaptó rápidamente. Por un lado, pensaba que su turno no había sido fácil, pero por otro, tenían la ventaja numérica, y el enemigo acababa de librar una dura batalla, lo que les daba ventaja en fuerza física. Superados en número contra superados en número, no hay vergüenza.
El fracaso es la vergüenza. Siempre y cuando ganemos la batalla. Gritó Blake, reuniendo todas sus fuerzas una vez más, cargando contra Gauss. Mientras tanto, su compañero mago detrás de él agitaba una varita en una mano y formaba un sello en el aire con la otra. Una bola de misteriosa energía retorcida fue lanzada e impactó el área entre Alia y Gauss, quienes se retiraban lentamente y se preparaban para lanzar un hechizo de enredo hacia la retaguardia. Zumbido. Una onda invisible de magia se extendió. Hechizo para dormir. Una extraña ola de magia se apoderó de Gauss y Alia. Gauss, que bloqueaba el ataque de Blake, se estremeció, pero al instante siguiente no ocurrió nada. Ulfin, el lobo gris que Alia había dejado junto a Gauss para apoyarlo, se quedó paralizado de repente. Sus párpados se cerraron con fuerza y gimió suavemente, con los párpados crispándose como si estuviera en trance. Los ojos de Gauss captaron esto y miraron a Alia. Efectivamente, ella también estaba afectada por este misterioso hechizo. El campo de fuerza de Gauss era, después de todo, una versión debilitada. Alia no tenía la resistencia a los hechizos de Gauss, por lo que su resistencia natural a la magia no era fuerte. A pesar de sus excelentes atributos físicos, inevitablemente se vio afectada por el breve instante en que el hechizo hizo efecto. El vagabundo, que acechaba en las sombras y rondaba junto a Gauss, se giró repentinamente y, aprovechando los efectos del hechizo, cargó contra Alia. Su objetivo desde el principio había sido Alia, lo que hizo que Gauss, siempre en guardia, frunciera el ceño. Aunque Alia también estaba cubierta por un campo de fuerza gaussiano, este se había debilitado ligeramente por la batalla anterior, y no quería arriesgarse. Su mirada se agudizó de repente. El extraño poder en la mano de Gauss hizo que Blake retrocediera unos pasos. Aprovechando la oportunidad, giró la muñeca alrededor del cetro, apuntando la punta hacia el vagabundo. Una oleada de luz mágica estalló al instante. Su cuerpo había recuperado parte de su poder mágico durante este tiempo, y aún conservaba energía almacenada en sus glándulas. Misiles mágicos. 3 misiles mágicos salieron disparados en una formación triangular, bloqueando con precisión las direcciones de avance, retroceso y medio camino del vagabundo. Un mago. Blake, al notarlo, se quedó boquiabierto. No era que estuviera demasiado sorprendido. Simplemente, los 4 miembros del equipo eran de fuera de la ciudad y su conocimiento de la situación de Gauss se basaba en rumores. Además, las últimas escenas de la batalla de Gauss que había presenciado eran combate cuerpo a cuerpo, lo que hacía difícil no asumir que era un guerrero equilibrado. O mejor dicho, ver a Gauss lanzando hechizos con la fluidez de un hechicero era completamente ilógico. ¿Así que he estado enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con un hechicero? Preguntó Blake, con el corazón tembloroso, al comprender de repente la causa de la inquietante sensación de la batalla anterior. Un presentimiento lo invadió. A lo lejos, se lanzaban misiles mágicos a una velocidad alarmante. Dylan, el errante, corriendo a baja velocidad, sintió una leve y amenazante presión en el costado, un escalofrío recorriéndole la espalda. Inclinó ligeramente la cabeza, solo para ver una escena que le aceleró el corazón. 3 misiles de energía, con una estela de luz azul, se dirigían hacia él a una velocidad vertiginosa. La peligrosa y parpadeante energía mágica era más rápida y letal que cualquier otro hechizo que hubiera visto antes. ¿Dónde están estos hechiceros? Al vagabundo Dylan se le erizaron los pelos. No es que nunca hubiera visto misiles mágicos. Al contrario, los conocía muy bien. Pero esta vez, el misil representaba una amenaza mayor que nunca. Demasiado rápido. Los misiles mágicos de su compañero Piero claramente no se veían así. Además, ¿cómo no se dio cuenta de que, además de la mujer y el guerrero, había un hechicero escondido en el equipo enemigo? Lo tomó por sorpresa. Su mente corría. El aura de la bendición que el sacerdote le había otorgado hizo efecto. Con la bendición y su instinto de supervivencia, usó casi todas sus fuerzas y pateó hacia atrás. El último misil mágico apenas le rozó la cintura. ¡Bang! 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 3 misiles explotaron en la nieve, levantando copos de nieve en respuesta. Estuvo a punto de caer, señor. Dylan cayó 2 veces en la nieve, apenas recuperando el aliento cuando otra ola de magia emanó de su costado. Misil mágico. ¡Bang! El misil mágico salió disparado del bastón de Gauss. Dylan, que acababa de rodar varias veces por el suelo, estaba aterrorizado. Al ver cómo los misiles mágicos se acercaban rápidamente a su rostro, supo que probablemente no tendría tiempo de esquivarlos.
Sus fuerzas ya se estaban agotando, y medio arrodillado en la nieve, le resultaba difícil ejercer fuerza. Solo podía protegerse con sus brazos protegidos por el cuero y acurrucarse lo más fuerte posible. ¡Bang! Un misil impactó en su antebrazo. Sintió un impacto seco, como si lo hubiera golpeado de frente un ariete. ¡Crack! ¡Crack! El crujido del hueso se escuchó con claridad, y sus antebrazos se retorcieron y se rompieron como ramas secas. Al instante siguiente, su cuerpo salió volando por la fuerza aplastante. Rodó varias veces por el suelo nevado. Sangre roja y brillante salpicó, manchando la nieve con grandes manchas sangrientas. Tos, tos. Se desplomó, tosiendo sangre. Su brazo cercenado cayó indefenso sobre la nieve blanca e inmaculada. Un horrible agujero sangriento, del tamaño de un cuenco, apareció de repente en su pecho, protegido por una armadura de cuero. Era evidente que el tiempo se agotaba. Dylan, tendido en la nieve, con su última visión borrosa se dirigió hacia la dirección del misil. Había esperado un hechicero, pero en cambio, solo vio al matagoblins. ¿Quién es este?, preguntó confundido. Sus ojos perdieron el último brillo. Dylan. La repentina y trágica muerte de su camarada, Dylan, hizo que los sacerdotes y magos que estaban a punto de ofrecerle sanación se encogieran de horror. Pierrot, el mago en particular, estaba en un estado de incredulidad y conmoción. ¿Era su misil mágico? ¿Qué demonios? Blake, el guerrero que se encontraba frente a Gauss, aprovechó esta rara oportunidad. Justo cuando Gauss estaba a punto de dispararle a Dylan, Blake blandió su espadón, desatando un golpe que rasgó el aire. La hoja, envuelta en una luz blanca, golpeó ferozmente el hombro de Gauss. ¡Bang! Un crujido resonó en la nieve. Un golpe. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Blake. Pero al instante siguiente, el retroceso de su mano, como un golpe contra una roca, borró la alegría que acababa de aparecer. El cuerpo de Gauss parecía envuelto en una gruesa armadura invisible. Al observarlo más de cerca, se podían distinguir tenues ondas de luz. Su tan cacareado corte no tuvo efecto. No pudo penetrar la armadura del enemigo. Gauss frunció el ceño tras recibir el fuerte golpe y saltó hacia atrás. Aterrizando sano y salvo, Gauss miró a Blake. Sus ojos, completamente diferentes de la indiferencia inicial que habían mostrado, reflejaban una fría intención asesina. ¡Qué hechizo protector tan poderoso! Blake tragó saliva. Se dio cuenta de que la fuerza de Gauss ante él superaba con creces sus expectativas. Si lo hubiera sabido antes, nunca habría albergado malas intenciones. Ahora lo lamentaba profundamente. Gauss miró hacia atrás y vio que Aliyah y Ulfen habían recobrado el conocimiento. Aliyah cabalgaba sobre Ulfen, así que ya no tenía que preocuparse por ellos por el momento. «Ataquemos juntos o moriremos todos aquí», gritó Blake a los dos que estaban detrás de él. Aparte del ya fallecido Wanderer Dylan, los otros tres no eran muy rápidos, y el enemigo tenía un lobo enorme. Definitivamente no podrían escapar en poco tiempo. Por ahora, no tenían más opción que luchar a muerte. Tras la muerte de Dylan, los dos que estaban detrás de él también comprendieron la gravedad de la situación. El sacerdote agitó la mano y lanzó un hechizo de bendición. Al lanzarlo, una capa de aura bendita cubrió a los dos hombres. El hechizo de bendición mejoró el control corporal del guerrero y la eficiencia y la probabilidad de éxito del mago al lanzar hechizos. Con el apoyo de Aliyah, que no necesitaba atención, Gauss ignoró a Blake frente a él. Activó salto mejorado, con las piernas repentinamente llenas de fuerza, como si extrajera poder de la nieve. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Envainó su cetro inquebrantable y, sin siquiera mirar a Blake, se lanzó hacia el sacerdote y el mago que lo seguían. Blake, ataviado con una robusta pero voluminosa armadura metálica, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar a Gauss. Intentó interceptarlo, pero al final solo pudo girar la cabeza, observando con impotencia cómo la figura de Gauss se movía varias veces antes de desaparecer rápidamente de su entorno. Una sensación de impotencia cruzó su rostro. Se dio cuenta de que, si bien podía usar su habilidad carga, su rápido movimiento en línea recta y su pesada carga le impedían alcanzarlo, ni en agilidad ni en velocidad. Dylan, el único miembro del equipo capaz de igualar la velocidad de Gauss, ya estaba muerto. La figura de Gauss se deslizó velozmente a través de la nieve. El mago y el sacerdote a lo lejos, al darse cuenta de que los estaba atacando, jadearon para sus adentros. Misiles mágicos. El mago, bastón en mano, lanzó varios hechizos familiares contra Gauss. Pero los misiles mágicos de Gauss no eran rival para su poder, velocidad ni precisión.
Gauss, frente a los misiles notablemente más pequeños, del tamaño de un puño, golpeó el suelo con los dedos de los pies y los esquivó con un movimiento rápido, anticipándose al ataque. La mentalidad del mago estaba fallando. Su lanzamiento de hechizos era un desastre. Si no fuera por la bendición del sacerdote, su velocidad de lanzamiento habría sido aún menor. Había visto claramente la enorme disparidad entre ellos gracias a los misiles mágicos. Con la excepción del ahora fallecido Dylan, nadie en el grupo conocía mejor que él el inmenso poder que poseía este hombre, que era o espadachín o hechicero. ¡Corre! El sacerdote desenfundó su ballesta y, simbólicamente, disparó algunas flechas contra Gauss, que se acercaba. Justo cuando estaba a punto de girar, varias enredaderas verdes, que brotaban de la nieve bajo sus pies, irrumpieron en el suelo y crecieron rápidamente, atando con precisión los tobillos de los dos hombres. Fue Alia quien lanzó el hechizo de enredo. ¡Bang! Los dos que giraron fueron arrastrados al instante por las enredaderas, cayendo al suelo. Misil mágico. Como en respuesta al ataque del mago, Gauss disparó dos más. ¡Bang! El mago y el sacerdote cayeron repentinamente al suelo, incapaces de girar. Los dos misiles mágicos les alcanzaron el corazón. ¡Bum! Los misiles mágicos destrozaron el corazón, y una sangre roja y brillante se extendió por la nieve blanca y pura. Gauss disparó otra flecha llameante al lado derecho de sus pechos, previniendo la extremadamente rara posibilidad de dextrocardia. Con eso, 3 estaban muertos. Se detuvo, con la mirada fija en la última persona en la nieve. El guerrero Blake ya estaba inmóvil. Su mirada recorrió los cuerpos fríos de sus 3 compañeros en la nieve, y su garganta se revolvió con dificultad. No tenía tiempo para lamentar la pérdida de sus compañeros. Sabía perfectamente que, con sus muertes, había perdido toda posibilidad de plantarle cara a ese hombre. ¿Cuántas veces podría su orgullosa armadura resistir ataques tan feroces rodeado de 2 hombres? Mientras tanto, su ataque contundente ni siquiera pudo penetrar el hechizo protector del oponente. Por no mencionar que la movilidad del oponente era incluso mayor que la suya. ¡Clan! La pesada espada se le cayó de la mano. ¡Plop! Las rodillas dobladas de Blake golpearon el suelo con un golpe sordo. Lo siento, me equivoqué. Mis compañeros me engañaron. Cayó pesadamente de rodillas en la fría nieve, cabizbajo. Alia, montada en Ulfen, se acercó a Gauss y lo miró con cautela. No te preocupes. La mirada de Gauss se posó en el guerrero, que se arrodilló con decisión. Inteligencia. Te daré información valiosa por mi vida. Blake sacó un pergamino amarillento. ¿Un mapa del tesoro, no? Dijo Gauss con calma antes de poder hablar. Sí, sí. Gauss no se creyó en absoluto esa afirmación. Sí, solo se lo come, ¿de acuerdo? Entonces tíramelo. Lo prometo. Blake apretó los dientes. No, no. Tienes que protegerme. Cuando volvamos al campamento, inmediatamente, Gauss sonrió. Miró a Alia y activó un hechizo de comunicación. Alia asintió tras recibir el mensaje. Eso no funcionará. ¿Quién sabe si huirás cuando vuelvas al campamento? ¿Y si tú? Gauss masticó bayas mágicas y carne de rana seca para reponer energías mientras charlaba con el último guerrero. El tiempo estaba de su parte. Aunque con la diferencia numérica actual, derrotar al oponente no era problema, naturalmente no le importaba ahorrar energía. A su lado, Alia estaba lista. Al instante siguiente, tras la acción de Gauss, unas enredaderas brotaron del cuerpo de Blake, creciendo rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, habían atado firmemente su cuerpo arrodillado y el mandoble esparcido. Tú. Dijiste que me soltarías. Blake abrió los ojos de par en par. Luchó sin descanso, las enredaderas enredadas se rompieron bajo su tirón, solo para que otras nuevas brotaran a su paso, rodeándolo firmemente. Como enredaderas serpentinas, continuaron deslizándose por su cuerpo, incluso serpenteando astutamente entre las grietas de su armadura, rompiendo finalmente las ataduras. Misiles mágicos. 3 balas mágicas azules zumbaron hacia Blake. ¡Qué lástima! Y Gauss, observando la profunda malicia y resentimiento en los ojos de Blake, negó lentamente con la cabeza. No sabes que te equivocas. Solo sabes que vas a morir.